Navidad. Incluso esta felicitación, feliz en Navidad, puede ser, a juicio de muchos, algo controvertido o de modé, porque hablamos y verbalizamos la fiesta en sí misma, la Navidad. Hay mucha gente que prefiere felicitar las fiestas o incluso las vacaciones. Hasta esto, en la corrección política se ha intrometido. Hay una serie de ayuntamientos en nuestro país desde hace algunos años, autodenominados del cambio, que apuestan por una Navidad o por un solsticio de invierno, era el caso de Ada Colau, apartada de la tradición y, por supuesto, de la religión. Consecuencia de esa reacción se ha producido otra reacción. Saben ustedes que Donald Trump, desde que tomó las riendas de los Estados Unidos, reivindicó todas las tradiciones cristianas y principalmente la Navidad. También los partidos políticos de derecha y de centro-derecha en nuestro país reivindican, parece que vivimos en una nueva ola de reivindicar las tradiciones, ya sea la caza, la pesca, la tauromaquia y también la Navidad. Bueno, pues con la excusa de la Navidad vamos a hablar quizá de lo que hablamos siempre, que es el choque de las dos cosmovisiones, de esa tensión entre los autodenominados progresistas, los conservadores, las acciones, las reacciones, con motivo de estas fechas que nos ocupan y que son las fechas de la Navidad. ¿Les parece que les presente a las personas que nos van a acompañar esta noche? Voy a empezar por Santiago Armesilla. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz Navidad. ¿Feliz Navidad? ¿No te importa decir Feliz Navidad? No, y ya que estoy aquí, aprovecho también para felicitarte no solo las Pascuas, sino también por este formato de programa tipo La Clave José Luis Balbín, que ya me ha dicho más de uno que recuerda mucho a esos tiempos de la televisión española anterior. Bueno, pues eso es todo un halago, sobre todo viendo los tiempos que corren y la programación en las grandes cadenas de televisión. Santiago Armesilla nos acompañó en el anterior debate, en un debate que celebramos anteriormente, un especial sobre el liberalismo y las corrientes contrarias al liberalismo. Él apostaba por el marxismo, concretamente. Luego estaba también José Javier Esparza, que se mostraba hostil al liberalismo, pero desde otra perspectiva más conservadora. Carlos Esteban, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Veo que tampoco tienes problemas. No, la verdad es que, hombre, el único problema que tengo es el de fechas. Es decir, que yo era de felicitar la Navidad más cerca de la Navidad. Pero bueno, bien. ¿Y hasta cuándo se felicita la Navidad? ¿A partir del 25? Es la duda, porque esto es Adviento. O sea, que la Navidad debería felicitarse a partir del día 24. Antonio Gómez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Antonio Gómez es el presidente de la Asociación Europa Laica. Efectivamente. Antonio es, al contrario que los otros invitados que hoy ocupan un sillón en este debate, es la primera vez al menos que está usted conmigo, de manera que doblemente bienvenido. Muchas gracias. Si le digo Feliz Navidad. Pues feliz Navidad y felices fiestas. Y felices fiestas, las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, yo creo que Antonio va... sospecho que Santiago también, pero que Antonio va a dar juego porque va a dar, en fin, la contrarréplica, una voz que seguramente en esta casa no estemos muy acostumbrados a escuchar, y es por eso que es sano también escucharla, porque no pertenece a ningún partido político, pero estoy seguro que sí que representa a una parte, eso sí, yo creo que minoritaria, de los españoles. Y por último, el historiador, como yo siempre lo presento, el historiador de cabecera de Intereconomía, compañero y amigo Fernando Paz. Buenas noches. Muy buenas noches. Y feliz Navidad. ¿Qué tal? Feliz Navidad, por supuesto. Y felices fiestas. Felices fiestas, felices Pascuas y felicidad para todo el mundo. Pero feliz Navidad. Hanukkah. Bueno, como les digo, ya les he explicado cuál es la idea que tengo de este programa. Tenemos preparadas algunas piezas interesantes. Hemos salido a la calle a preguntar precisamente por los motivos que nos ocupan en este debate. Hemos hecho una grabación en Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid. Es un ayuntamiento en el que celebra la Navidad de una manera, en fin, muy apasionada, y van a ver ustedes que muy intensa. No repara en gastos el alcalde y la concejalía de festejos en celebrar la Navidad, lo van a ver. Antes, sin embargo, antes de entrar en el debate, me gustaría preguntarle al historiador que tenemos en la mesa, a Fernando Paz, no cuál es el origen de la Navidad, puesto que todos sabemos que se produce un 25 de diciembre de hace 2018 años, aunque esto también incluso se discute. Se discute incluso la propia existencia, algunos, de Jesucristo. Aquí vamos a dar por hecho, yo doy por hecho que esto fue así, pero me gustaría saber no cuál es la génesis de la Navidad, sino cuándo
los hombres empezamos a celebrarla? ¿Cuándo se institucionaliza la fiesta? Bueno, déjame decirte un par de cosas antes. Ningún historiador serio ya a estas alturas cuestiona la existencia de la figura de Jesús de Nazaret como personaje histórico. También que no hace 2018 años, sino probablemente 2024, 2026. También es complicado de establecer con precisión. Y que también sabemos con bastante probabilidad, aunque esto sí que es más discutido, que no fue un 25 de diciembre cuando nació ese personaje histórico, Jesús de Nazaret, que probablemente nació en algún momento entre septiembre, finales de septiembre y octubre. Vaya usted a saber de qué año, pero en fin, que esas seguramente fueron las fechas en las que nació. Por tanto, el 25 de diciembre es una fecha que se adopta, respondiendo un poco a la pregunta, en el siglo IV, y es una fecha que se adopta porque se celebraban una serie... Vamos a ver, en lo que se corresponde con el solsticio de invierno, con ese cambio, con el nacimiento de la luz y el final del otoño, siempre se ha celebrado en un sinfín de culturas y desde luego en Europa de una manera conocida y que no hace falta repetir. En fin, el paganismo lo hacía, en Roma era frecuente, pero sobre todo en Roma se celebraban las Saturnales, que eran unas fiestas populares, muy populares, eran las fiestas más importantes seguramente de Roma, no tenían un significado propiamente religioso, aunque sí se referían a Saturno, pero hay que entender las deidades romanas en un sentido diferente a como lo entendemos nosotros, y eran fiestas en donde se mezclaba lo que podemos llamar, actualmente podemos entender como la Navidad con carnaval. Un poco elementos de las dos cosas. Había una inversión de las jerarquías, que es lo que caracteriza al carnaval por un lado, pero por otro hay dos elementos que nos son muy, digamos, cercanos o muy identificados con la Navidad. Se celebraban banquetes, generalmente familiares o con amigos, no exactamente orgiásticos, para entendernos, porque la gente tiene una idea de Roma bastante diferente a lo que era en realidad, sino banquetes básicamente amistosos o familiares, y además se intercambiaban regalos. Y por tanto, muchas veces cuando hablamos de la cristianización de Europa, bueno, todavía no se llama Europa obviamente, pero en ese caso el marco del imperio y del paganismo, a veces hacemos un abuso de ese término porque efectivamente todas las fiestas cristianas tienen anteriormente una fiesta, seguro que se celebraba algo antes, pero eso no significa necesariamente que haya habido una cristianización de la fiesta propiamente. En este caso se cogen elementos y se sabe además... ¿No hay fiestas originales cristianas, Fernando? Sí, pero quiero decir que muchas veces abusamos de la idea de que toda fiesta cristiana, precisamente porque las hay específicas, toda fiesta cristiana es una cristianización del paganismo. Y no es verdad. Lo que sí es verdad en este caso es que cuando se adopta la decisión de que sea el 25 de diciembre, se hace con el propósito expreso de que caiga sobre las Saturnales, para no obligar de alguna manera o para no entrar en conflicto con esa tradición romana de celebrar a final de año, de lo que es nuestro año, no el suyo, de celebrar las fiestas saturnales, esas fiestas de banquetes y esa fiesta de intercambio de regalos. Por tanto, no hay un propósito de sustituir una deidad por otra en ese sentido, pero sí de acoger, dentro de una reinterpretación, digamos, acoger una fiesta que era previa. En ese sentido, a partir del siglo IV es cuando se determina que se celebre la Navidad. Luego, los elementos que caracterizan a la Navidad cristiana, como el buey, la mula, etcétera, son elementos que aparecen en los evangelios apócrifos bastante tarde, no recuerdo en este momento, pero es en el siglo V, siglo VI, y sin embargo no serán de uso común hasta la época de San Francisco de Asís. Estamos hablando en el siglo XIII y al comienzo de la Baja Edad Media. La Navidad no se celebraba como la celebramos hoy y desde luego no era un concepto de fiestas extensas en el tiempo, de 2 semanas, ni nada parecido. Eran fiestas mucho más puntuales, lo que pasa es que son fiestas cercanas porque está luego la Epifanía. Esto todo naturalmente en el mundo occidental latino. En el mundo eslavo era diferente porque el calendario es distinto, era el calendario juliano, hasta que se cambia con la revolución bolchevique. En el mundo occidental latino, los alemanes, los sajones, los británicos, ¿esta gente no celebraba la Navidad? Sí, porque adoptan las costumbres impuestas por ese mundo latino. Porque hubo un día, claro, porque hay un día en que, rebasando el propio concepto de imperio, con la cristiandad, naturalmente eso abarca el mundo no solamente que es latino, sino ese mundo pagano que ha entrado a través del limes Danubio, ha conocido la civilización romana y por tanto la cristianización, y lógicamente el cristianismo llega un momento en que abarca toda Europa. Lo último es el siglo XI, siglo XII, Escandinavia, donde todavía había restos de paganismo. Fernando, me parece muy precisa todas estas precisiones que estás haciendo, porque en definitiva digamos que podemos llegar a un primer consenso, y es que generalmente muchas fiestas como estas que son fiestas, digamos, propias de las sociedades rurales, del solsticio, etcétera, en este caso de invierno, pues
en definitiva, no podemos decir que tienen raíces cristianas o de ninguna religión. Son fiestas ancestrales que tienen elementos, por los niños, la abundancia, o sea, fiestas que tienen más o menos los mismos elementos en todo tipo de civilizaciones, y unas religiones se sobreponen sobre otras, etc. En definitiva, si hay una cristianización de la fiesta en la medida en que el Estado y la sociedad se va cristianizando, en ese medida y tal, ¿no? Entonces, esa es un poco, pero en definitiva que... no es para llevarte la contraria ni mucho menos, pero esa raíz cristiana de esta fiesta concretamente no es así. Es verdad que hay fiestas que tienen raíces cristianas evidentes, pero en este caso de las, digamos, las fiestas que se celebran en este periodo en todo el mundo, pues no son fiestas que tengan una raíz cristiana. No, vamos a ver, en cuanto a que... Obviamente, hemos empezado por decir al principio, fiestas se celebran, la fiesta es propia del proceso de hominización y de humanización. Y por tanto, siempre yendo atrás vamos a encontrar fiestas. Eso es inevitable, innegable y es un hecho. Pero cuando hablamos de esa cristianización de fiestas, a veces incurrimos en un abuso, porque indudablemente, claro que se cristianizan los elementos que hay en la sociedad, necesariamente, pero no quiere decirse que el componente religioso específico sea una cristianización. Es decir, sí que los elementos antropológicos lógicamente están ahí, pero el elemento específicamente religioso de la Navidad, es decir, de la natividad, sí se le debe a Jesús, porque no hay la celebración de ninguna otra festividad durante un tiempo de una deidad o de una divinidad. Durante un tiempo sí se creyó, pero hoy sabemos que no es así, que el culto a Jesús, al que se representa como el sol y al que se representa como fuente de vida, había sustituido al del Sol Invictus, pero hoy sabemos que no, que la celebración romana del Sol Invictus es una celebración pagana de finales del siglo III, unos 50 años después de que la Iglesia empezase a conmemorar el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. Por tanto... Pero indudablemente también quiero deciros que las religiones en general tienen una tendencia a imponer un poco sus liturgias, etcétera, sobre ritos civiles anteriores. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en muchas épocas del tiempo, en nuestro propio país, bien recientemente, cuando, digamos, por ejemplo, en el franquismo y en el nacionalcatolicismo, los carnavales eran prohibidos por el Estado y la Iglesia, y realmente había una persecución incluso del carnaval. Es un ejemplo de lo que digo, que hay una tendencia histórica de las religiones a imponerse sobre, pues, fiestas paganas, paganismos, etc. Es complejo, pero la Navidad que se celebra en España, como bien ha dicho el historiador, pues no tiene nada que ver con la de los años, si me apuras, del siglo pasado, porque hoy es más que nada una Navidad, vamos a decirlo así, unas fiestas de tipo anglosajón mayormente, que tiene que ver con incluso unos mitos ya totalmente paganizados, como es el Papá Noel, el árbol de Navidad. En definitiva, que la Navidad ha sufrido una transformación, se ha ido, y esa Navidad católica es la que, digamos, ha perdido en Europa. Ya no os digo que se ha perdido, quiero decir que no es la que predomina generalmente. Incluso los símbolos están totalmente más vinculados, fíjate, a la Reforma protestante que al catolicismo, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. No. Creo que se equivocan. No, yo creo sinceramente que el cálculo que se hizo no fue simplemente para aprovechar las Saturnales, que, como bien ha dicho Fernando, no tenían un motivo religioso. De hecho, todas esas cosas que se dicen del solsticio son mucho más aplicables a los bárbaros, a los germánicos y tal. Es decir, olvidándonos que el cristianismo nació y creció en un entorno latino, y los latinos no tenían una fiesta religiosa especial para el invierno, para el solsticio de invierno, que por cierto no es el día 25, sino el día 21. Por lo demás, el cálculo que se hizo, había una costumbre judía, que es que por la que los grandes profetas, los grandes patriarcas, nacían el mismo día que morían. Y entonces se hizo eso mismo, haciendo el cálculo de la muerte de Jesús, cuando había sido... no, perdón. Cuando se fue concebido. Concebido, perdón, sí, tienes razón, perdón. Cuando se había concebido. Y entonces lo que se hizo es, si se ha concebido creo que en marzo, el 25 de marzo, el 25 de marzo, pues entonces se ponen 9 meses más y ya está, quedaban y tal. Bien, evidentemente es un cálculo muy a ojo, pero sí que fue un intento realmente de hallar la fecha en la que había nacido Cristo.
que se equivocaran o no, eso es un tema diferente, pero que no fueron directamente a tapar, por así decir, una fiesta que ya existía. No es cierto. Saturnales no tienen nada que ver con la Navidad. Evidentemente la gente estaba contenta, me parece muy bien, en la Navidad también está contenta la gente, pero eso no tiene nada que ver. Y en cuanto a que evidentemente las formas... Pero si tú... No me abráis un debate a uno, ahora pues, os dejo que lo abráis, pero inmediatamente después de la publicidad, porque ya me están urgiendo que nos tenemos que darles unos consejos publicitarios. Blanca Navidad, laica Navidad. Estamos debatiendo sobre esto en Intereconomía, en este programa especial navideño. Tenía la palabra Carlos Esteban. No, pero creo que... Bueno, sí, creo que tenías que responder a Antonio Gómez. Efectivamente. Estaba respondiendo Antonio que efectivamente en los cambios, la adaptación, el árbol, en fin, los elementos que puedan haber intervenido, eso es absolutamente indiferente. De hecho, en la Navidad... tiene una celebración religiosa litúrgica que es muy escueta y todo lo demás que llamamos Navidad, es decir, las formas en las que se celebra, es ad libitum de cada pueblo. Eso es obvio. Es decir, aquí la Iglesia lo que le dice es, nos ha nacido un Salvador. ¿Qué formas tenéis de celebrarlo, de alegraros? Pues bueno, pues es muy típico el de... dame la bota María que me voy a emborrachar, por ejemplo, que parece muy poco religioso, ¿verdad? Eso, pero sin embargo es una forma, digamos, natural que tiene el ser humano de celebrar las cosas, tirar la casa por la ventana, hacerse regalos, comer hasta hartarse, beber, y luego ya, según los distintos pueblos, las distintas costumbres, se celebrará de una manera u otra, se van incorporando, se van... lo del árbol, por ejemplo, lo del Belén... Quiero decir que eso es simplemente es reflejo de lo que se quiere celebrar, es una gran alegría. Y esa gran alegría, pues cada uno lo celebra, bueno, con una especie de estratificación de celebraciones que se van aportando de distintos sitios, como decías tú, del árbol o de tal. Lo atribuías a la Reforma, aunque sinceramente pensando que los calvinistas incluso prohibieron la Navidad y su celebración, pues me cuesta un poco pensar. Decías exactamente, Antonio, que tenía más de protestante que de católica la actual Navidad. El origen de algunos de esos símbolos, como el Papá Noel, pero la reflexión que has hecho me lleva a una reflexión, y es que, claro, dice, cada uno lo celebra como quiere. Bueno, en realidad no ha sido así históricamente, porque las religiones, la libertad religiosa es algo muy reciente, es decir, la libertad religiosa es algo pues, de la modernidad, de la Ilustración, etc. Hasta entonces no había libertad religiosa y solamente se podía celebrar la religión oficial. Y todo tipo de celebración diferente eran perseguidos porque realmente no se podía celebrar ningún tipo de celebración que no fuera la religión, la religiosa. Es decir, la profanidad de las fiestas como vivimos hoy era impensable en la Edad Media, porque realmente la única religión posible, si vivías en España, era la católica, y si vivías en otro país, pues, en fin. Pero, en definitiva, es algo conquistado precisamente por el laicismo. Es decir, una vez se instauran los estados laicos o seculares, es cuando, y se separan las iglesias de los estados, es cuando se puede celebrar las fiestas de cualquier manera. Cada uno en su, digamos, bien atendiendo a tradiciones religiosas o atendiendo a otro tipo digamos, de visión, cosmovisión que tenga cada uno. ¿Como cuál, por ejemplo? No, quiero decir que hoy las fiestas... quiero decir, vamos a ver, has dicho fiestas bien con origen religioso o bien con otros orígenes, ¿como cuál, por ejemplo? Porque yo no conozco ninguna fiesta popular que no tenga un origen religioso. Bueno, vamos a ver, yo te quiero decir que hay multitud de fiestas que no tienen origen religioso. Es más, como digo, hay muchas cosas que no tienen. Por ejemplo, mirad, los villancicos en la Navidad, los villancicos originariamente no era un canto religioso, era un canto, eran estrofas, digamos, que tenían que ver con cosas profanas de la vida. Y la Iglesia lo utilizó, el villancico, ese canto lo dio para la propaganda. En definitiva, eso ocurre mucho, es decir, la ocupación por parte de, digamos, de lo prófano por lo religioso.
Eso es algo verdaderamente común en todo lo que es la historia del folclore. Finalmente el folclore se va a lo popular, tiene un carácter normalmente prófano y después se hace religioso por la apropiación de la religión de ese folclore. Es lo que históricamente es más o menos así. Pero vamos, es algo afortunadamente pasado, porque hoy la sociedad no se entiende sin la libertad religiosa, sin la libertad de conciencia. Y por lo tanto, no se entiende. Es que no podemos enjuiciar, porque es un anacronismo desde el punto de vista del historiador, del intelectual, no podemos enjuiciar otra época histórica con nuestros criterios. Y claro, la libertad religiosa, lo que entendemos hoy por libertad religiosa, no tiene ningún sentido aplicarlo a la Edad Media, como no lo tiene el motor de explosión. O sea, son fenómenos, son ideas o son hechos que están fuera de su contexto. Por supuesto que no. No existía prácticamente ninguna institución fuera de la Iglesia Católica, que por cierto era la única en toda Europa. No existía nada fuera de ahí. De hecho, las monarquías estaban en sus comienzos, el Estado, en el mejor de los casos, estaba en embrión en algún sitio como Francia al final de la Baja Edad Media, y por tanto no podía pensarse en otra cosa en ningún aspecto ni sentido. La Iglesia Católica era lo único que articulaba la sociedad, lo único, desde la seguridad en los caminos hasta los hospitales, pasando por las universidades, es un hecho, y no necesitaba siquiera reprimir nada, porque para el hombre medieval la Iglesia Católica o la creencia en Dios era consustancial a él. Por tanto, no había ateos en la Edad Media, no tenía sentido ninguno pensar en esas categorías, ¿no? Ni había un sentido de la secularidad, ni de la laicidad. A ver, Fernando Antonio, enseguida os voy a devolver la palabra, pero llevamos ya casi 10 minutos de programa, incluso un poquito más, y Santiago Armesilla no ha hablado. Santiago, a ver, tu opinión. Sí. Bueno, volviendo a la cuestión del Sol Invictus, es verdad que la cuestión de que nace la Navidad a partir de ahí está siendo refutada. Antonio Piñero ha insistido muchísimas veces en ello, pero sí es verdad que el Sol Invictus se instituyó el 25 de diciembre como un ejercicio político por parte del emperador Aureliano para instaurar su poder frente al Senado y frente a las ciudades por la acuñación de sestercios, que perjudicaba ciertos intereses de clase que estaban alrededor del emperador. Él instauró el credo del Sol Invictus, se instauró como pontífice máximo de ese credo. También es verdad que un año después fue asesinado y aquello se quedó en nada. Sí es verdad que el cristianismo ha sido una religión como todas. No olvidemos que Mahoma, por ejemplo, en la Meca, lo que hace es coger un lugar religioso que ya era de culto para el paganismo y para el politeísmo, para transformarlo en un credo religioso distinto, que por cierto es una herejía del cristianismo de estirpe arriana, el Islam, y lo único que hace es derribar las estatuas politeístas que había antes allí. El cristianismo, ¿qué es lo que hace con el Sol Invictus y con otros credos como los cultos mitraicos? Pues simplemente transformarlos desde su cosmovisión religiosa y filosófica. El maravilloso árbol que está detrás tuyo, por ejemplo, viene de la cristianización del Yggdrasil, del árbol universal que servía a los pueblos germánicos y vikingos para adornar sus pueblos en aquella época, antes de la entrada del cristianismo en Escandinavia. ¿Que eso es bueno o malo? Yo creo que no viene a qué juzgarlo, simplemente es un proceso natural, entre comillas natural, cultural, histórico, que es inevitable cuando una religión se vuelve mayoritaria y dominante porque demuestra mayor racionalidad que los cultos previos politeístas. Todas las religiones son hasta cierto punto sincréticas, ¿no? Hombre, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, había tanto al sur del Imperio Inca como en el Imperio Azteca la celebración del solsticio de invierno, y ellos simplemente lo que hicieron fue aprovechar que esas celebraciones ya se daban en esos lugares para instaurar su propia celebración de corte católico. Es un proceso completamente normal. Lo que ocurre, y yo creo que ya, si me permites, puedo introducir mi visión sobre la temática del debate después de este debate historiográfico, es que lo que está ocurriendo en los llamados ayuntamientos del cambio, yo más bien diría ayuntamientos del recambio, es que más que un proceso de laicización de la Navidad tradicional de corte cristiano-católica, lo que hay es un intento de sustitución no emic, pero sí étic, vamos a utilizar la distinción del antropólogo Pike, de un culto tradicional católico cristiano en España por otro más bien melifluo, que tiene elementos posmodernos, que tiene elementos tremendamente también agnósticos más que ateos, porque claro, no es lo mismo ser una persona que defiende el ateísmo que una persona que defiende el agnosticismo, ¿no? El agnóstico o bien es un creyente vergonzante o bien es un ateo vergonzante, no es un término medio que nada entre dos aguas. Yo prefiero un creyente sincero antes que un agnóstico, la verdad. De un agnóstico no me suelo fiar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en estos ayuntamientos lo que hay es una especie de posmodernización neoliberal capitalista de una tradición muy secular
que está además aupada por un mercado pletórico capitalista que hace que las Navidades empiecen ya prácticamente a principios de noviembre y acaben a finales de enero, y donde la gente ya se prepara a comprar los regalos tanto para Papá Noel como para los Reyes Magos. Yo estoy de acuerdo con el compañero, con el peso que tiene el mundo protestante en la transformación que ha habido de la Navidad actual en los países católicos, pero con un matiz. Y es que esa transformación protestante, que tiene influencias religiosas, sin embargo, también tiene influencias culturales por procesos de secularización propios. Es decir, la figura de Papá Noel que conocemos actualmente, vestido con los colores de la Coca-Cola, no es la figura del San Nicolás anterior, ni es, por ejemplo, parecida a la figura del San Nicolás que hay en Rusia, que, por cierto, se siguió celebrando la Navidad de la Unión Soviética. Sí, es verdad que estuvo prohibida entre 1929 y 1935. A partir del 35 se volvió a celebrar, pero transformándolo en una fiesta no laica, sino atea, donde el Año Nuevo era lo importante, la celebración del Año Nuevo era lo importante y se daban regalos a los niños, y seguía existiendo la figura de Santa Claus con su nieta que iba por ahí danzando. El abuelo también. invierno, ¿no? El abuelo invierno y la niña del frío. Era su nieta, si no me equivoco. Vamos a publicidad y enseguida estamos de nuevo con este debate tan interesante. Se refería antes, Antonio Gómez, a las diferencias entre las celebraciones que se producían no hace mucho. Te referías, Antonio, al siglo pasado. Por ejemplo, en 1942, plena posguerra en nuestro país, ahí tenemos rescatado unas imágenes del nodo, del año, como repito, 1942. A ver si se ven, según la edad que tengan, quizás reflejados en estas imágenes. Uno de los adornos más interesantes y suculentos de los escaparates navideños lo constituyen los clásicos volátiles colgados en espera de la olla. Pero el verdadero espíritu de estos días queda reflejado en el paisaje interior de las almas durante las fiestas del Niño Dios. Todos nos sentimos un poco niños ante el misterio, y la fantasía vuela ingrávida ante las figuritas de barro pintado. Fernando, son 30 segundos y en 30 segundos hemos visto belenes, pero belenes de los de toda la vida. Hemos escuchado una referencia a Dios, que es muy difícil escucharla hoy en día en la televisión, e incluso al concepto del alma, el alma de los niños. ¿Qué te parece? Bueno, es cuando se celebraba una Navidad cristiana, una Navidad católica, ¿no? Pero efectivamente, como se ha dicho antes, hay un proceso general de secularización y hay un proceso en el cual, bueno, ese proceso viene empujado por unas determinadas fuerzas históricas que se manifiestan muchas veces desde ese protestantismo, en definitiva desde la cultura, llamémosle así, anglosajona, norteamericana, etcétera, y lógicamente impulsado por un sistema capitalista, por un proceso abiertamente capitalista, consumista en sus peores aspectos, no cabe ninguna duda. Ese proyecto que tiene, o ese proceso que tiene como primera víctima la identidad de cada uno de los pueblos al que se dirige, ¿no? Y en el caso de España y en el caso de la Navidad lo vemos de una forma muy clara. Esas imágenes que hemos visto de 1942, pero que nos podríamos haber ido a los años 60, 70 incluso, desaparece ese tipo de Navidad por el impacto brutal del consumismo, de un consumismo desaforado que cubre todo el proceso de la identidad y que cubre todo el proceso de lo que hemos entendido, no en sentido estrictamente religioso, que por descontado, sino el sentido, digamos, antropológicamente entendido como Navidad. Es decir, eso que representaba la familia, que representaba un sentido espiritual en términos generales. Espiritual no estrictamente, no tiene por qué ser estrictamente católico o cristiano, porque siempre ha habido una parte de la población que no ha sido cristiana, y eso es así. Pero sí que representaba, por decirlo así, o que trataba de dar cabida a lo mejor del ser humano. De alguna manera esto es una inversión de la Navidad en cuanto a que lo que da cabida es a lo peor, si se me permite, del ser humano, ese aspecto consumista. Y en ese sentido se parece en cuanto a que celebra, hablábamos antes de la Unión Soviética, en cuanto a que lo que trata de celebrar es una interpretación puramente materialista de esas festividades. Desde luego el capitalismo
que padecemos, y permítaseme decirlo en esos términos, es mucho más demoledor de lo que fue el comunismo a estos efectos, sin duda ninguna, porque del comunismo de alguna manera nos recuperamos, y véase, por ejemplo, hoy la situación en la que están muchos países que fueron soviéticos, que fueron socialistas, del socialismo real, y véase aquellos países que han estado durante todo ese tiempo en el capitalismo, y compárense las navidades de unos y otros. Un par de matices respecto a los países que fueron comunistas, si están en una situación peor, sobre todo los de Europa del Este, quitando Rusia, es precisamente por los que vinieron después de la caída del comunismo, entre ellos Yeltsin, que vendió todos los riquezas. No he dicho eso, es que no he dicho que esté peor. Pero lo he dicho yo, lo digo yo. Pero perdona, parece que refutas algo que he dicho, y lo que los he contrapuesto tú has dicho, en sentido contrario. Un momento el matiz, y enseguida te dejo que contestes. Tú has dicho que esos países que sufrieron en Europa del Este un régimen comunista están mal respecto a los países capitalistas de Europa Occidental, no con esas palabras. He dicho lo contrario. He dicho lo contrario. He dicho exactamente lo contrario. Bueno, pues entonces mejor. En todo caso, lo que sí es cierto es que cuando Yeltsin llegó a la Unión Soviética, y destruyó la Unión Soviética, porque el Partido Comunista de la Federación Rusa se autodisolvió. Destruyó Gorbachov. También es cierto. Y el Club de Roma antes. Lo que es cierto es que la Navidad se celebraba en la Unión Soviética de una manera materialista, pero no en el sentido en que lo estás diciendo tú, sino en un sentido de corte basado en el Diamant y basado en el marxismo-leninismo. Pero el capitalismo, el matiz que yo quería decirte es que el capitalismo no es que destruya las identidades y tradiciones de los pueblos, es que lo que hace es convertir las identidades, mejor dicho, determinados elementos institucionales, antropológicos de cualquier tipo de pueblo o de cualquier país, no solo España, eso también pasa en todas partes del mundo, en mercancía, en un elemento que se puede adquirir como bien o servicio en cualquier lugar del mundo. Eso, cuando Marx y Engels en el Manifiesto Comunista decían que todos los sólidos se desvanecen en el aire y todo lo sagrado se profana, es porque el capitalismo tiene esa característica de profanar todo lo sagrado para convertirlo en un bien o servicio que puede ser adquirido por cualquiera. Sí, pero de todas maneras quiero comentar una cosa. Quiero deciros a todos unas recientísimas declaraciones que hizo el Papa Francisco refiriéndose a estas Navidades. Dijo que la Navidad sin Jesús está vacía. Y esa idea, en esas declaraciones se encierra un poco el carácter un poco, vamos a decir, acaparador de la religión. Es decir, el sentido Caramba, de pensar, se llama Navidad. Sí, ¿Qué significa pensar que las fiestas solo creyendo en Jesús tienen sentido es, digamos, excluir a una gran parte de la población. Entonces, ese sentido, esa tentación autoritaria, digamos, sobre lo prófano, digamos, por parte de las religiones, en este caso del catolicismo, es verdaderamente curioso. Mira, yo os pongo un ejemplo, y es que es una anécdota histórica increíble, es de una gran fuerza esta historia que voy a contar aquí, y es que en 1951, en la ciudad de Dijon, entonces es cuando aparece, digamos, el Papa Noel en Francia, y reúnen a 200 niños el deán de la Catedral de Dijon y quema un Papa Noel delante de los niños. Esto dio la vuelta al mundo, en señal de protesta por la paganización de la fiesta religiosa en Francia, de la Navidad en Francia, ¿no? Es decir, estoy hablando del año 1951, y ahí el famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss hizo un opúsculo que se denomina El suplicio de Papá Noel. Y es verdaderamente porque es en ese tiempo cuando realmente los países católicos empiezan a introducir ya, digamos, esta religión más anglosajona. Y esa resistencia de quemar la figura es una tentación un poco autoritaria que tienen las religiones, ¿no? De intentar imponerse, de intentar imponer su simbología en todo el espacio. Vamos a ver, el Papa habla para los católicos. No. Y por tanto, cuando el Papa dice la Navidad sin Jesús está vacía, lo que le está diciendo a los católicos es que no priven a la Navidad de la dimensión religiosa y sean consumistas. De verdad, o sea, a mí lo que diga el Dalai Lama me trae sin cuidado. En serio. Y no lo criticaría jamás, ni pretendería que lo que dice el Dalai Lama sea válido para todos los hombres de todos los tiempos. Es una evidencia que el Papa Francisco, cuando habla, hombre, obviamente habla para cualquier que quiera escucharle, pero lógicamente le hará caso o no, que esa es otra, pero eso es otra. En la segunda parte le hará caso el católico, y se está dirigiendo a los católicos diciéndoles no seáis consumistas, no caigáis en eso. No estoy de acuerdo. Lo que ha dicho es absolutamente cierto. Y además, voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Antes estaba hablando Santiago de la Unión Soviética.
Supongamos que la Unión Soviética se alarga muchísimo más. Y supongamos que tiene un día que se celebra la Revolución de octubre. Se celebraba, de hecho. De hecho, se celebraba. Imagínate, pues es el día de la Revolución. 7 de noviembre. Exacto, y es una fiesta comunista que cada año que pasa y cada década que pasa se va adornando con más nuevas costumbres, con nuevos tradiciones, ritos, etc. Y pasa mucho tiempo. Pasa tanto tiempo que el comunismo se va diluyendo y hay muchísimos cristianos o budistas o lo que sea. Y la fiesta se ha hecho tan universal que también lo celebran estos budistas y estos cristianos y tal. Pero que dicen pestes del comunismo, por ejemplo. ¿No sería de ninguna manera ilógico que un jefe del Partido Comunista dijera, momento, esta fiesta es nuestra? En el sentido de que lo que estamos celebrando, os recuerdo... No habría ningún problema, porque, por ejemplo, la victoria sobre los nazis en la Gran Guerra Patria, al final la acabaron celebrando no solo los comunistas soviéticos, sino cualquier ciudadano de la URSS, e incluso porque lo que se celebra... Celebra una victoria. No, exacto, porque lo que se celebra es una victoria y porque todo el mundo está muy de acuerdo en vencer a Hitler. Pero no es lo mismo... Bueno, la inmensa mayoría. Ucranianos, bielorrusos, letones... Y esos no lo celebran. Pero lo que quiero decir es que se podía celebrar en un futuro posible porque la fiesta pierde ese tal. Y tiene sentido que alguien recuerde cuál es el origen de la fiesta. Por supuesto que la Navidad sin Jesús está vacía. Y por supuesto que ustedes pueden celebrar lo que les dé la gana. Pero Navidad... Nativitas significa nacimiento y lo que se celebra es eso. Y por supuesto que puede intercambiar regalos, cantar, beber y ponerse ciego de pavo si le da la gana, pero eso no significa que la Navidad, literalmente, sin Cristo, está vacía. Pero con el ejemplo que se ha puesto antes de las Saturnalias y del Sol Invictus, haciendo referencia a las transformaciones que hay desde unos posicionamientos religiosos a otros en la historia, es algo inevitable que sucede siempre. Cuando fueron los españoles y sustituyeron los iconos religiosos politeístas de los pueblos mesoamericanos por otros de tipo católico, lo que hicieron simplemente fue colocar una virgen o un Cristo donde antes había otra figura que servía precisamente para la cohesión social. Ahí estaba el Cristo y el nombre de la fiesta era distinto y te alegrabas o lo celebrabas por el significado. Lo que quiero decir es que cuando la gente me dice, Santiago, lo que quiero subrayar... Un matiz. Lo que quiero decir simplemente es que la transformación histórica de los ritos y religiosos o no por otros es algo inevitable. Yo no digo que vaya a ocurrir ahora, ninguno de los que estamos aquí. Aquí viene un matiz mío por mi parte. Una cosa es, Santiago, la cuestión histórica y otra cosa es la prudencia política que supone ahora atacar o no la Navidad, que eso es lo que yo a lo mejor estoy en desacuerdo con determinadas posiciones supuestamente laicas. También lo quiero decir. Pero lo que quiero decir es que de la misma manera en que las religiones politeístas de la civilización egipcia, que duró 3000 años, acabaron, pues la cristiana, la musulmana tendrán fecha de caducidad, evidentemente, y llegará un momento en que la Meca sea un lugar arqueológico más que religioso, igual que el Vaticano. Pero como no lo vamos a ver eso ahora, lo que quiero decir es que a lo mejor atacar ahora pero vamos a ver, eso es una hipótesis. Eso es una hipótesis que está muy bien, pero que no la puedes demostrar de ninguna manera. Es decir, ¿tú crees en eso? La historia la demuestra. Es que yo no tengo la historia nada de eso. La historia demuestra nada de eso. La historia demuestra... El egipcio ha acabado. La historia demuestra lo que ha pasado, pero tú no sabes lo que va a ocurrir con lo que está sucediendo. Yo lo que sé es que trabaja la bola de cristal, tarde o temprano, lo que es por lógica es que a lo mejor dentro de 10.000 años este tipo de fenómenos religiosos ya no existen, existen otros de otra manera. Tú partes de tus premisas, porque partéis, creo yo, de una posición cristiana, de una cierta revelación, pero yo, que me muevo de un racionalismo lo más radical posible, entiendo que todo tiene una fecha de caducidad, incluso la idea de Dios que se maneja ahora, es tu premisa. Que está, pero el que no se mueve por el racionalismo, sino por la razón, lo ve desde otro punto de vista. Es que no hay razón sin racionalismo ni racionalismo sin razón. No, hay razón sin racionalismo, aunque no haya racionalismo sin razón, que muchas veces es justamente lo contrario de la razón. Bueno, pero el racionalismo es una inflamación de la razón, es una deformación de la razón. Es una cuestión filosófica. Lo que ocurre es que en ciertos credos religiosos hay elementos de racionalismo, incluso de materialismo. Esto lo estudió perfectamente Gustavo Bueno, que habréis leído cuando escribió Dios salve la razón y analizó, por ejemplo, elementos de filosóficos materialistas
materialistas en doctrinas como las de Santo Tomás de Aquino y en la escolástica española, y lo que se ve claramente es que no hay filosofía, por muy idealista o espiritualista que se haya dado en la historia, que no tenga elementos materialistas y racionalistas, pero creo que eso da para otro debate. Elementos de razón, no necesariamente racionalistas, sino de razón. Son cosas distintas. Bueno, Antonio. Simplemente es decir que yo creo que podemos estar de acuerdo, creo que todos, y es que realmente, vamos a ver, vivimos en sociedades totalmente secularizadas, donde hay muchísimas personas que evidentemente no tienen ninguna creencia religiosa, probablemente mayoritariamente, hay países nórdicos donde la mayoría no creen en ninguna religión, y no practican ningún rito religioso, y en nuestro país hay muchísimos millones de personas que pasa esto exactamente, y sin embargo no es un problema de descalificar a estas personas que celebran estas fiestas, evidentemente, porque como decimos, en estas fiestas hay, como tú muy bien dices, hay un origen, digamos, ancestral de las fiestas, de los elementos que tienen las fiestas de Navidad, que no tienen que ver con la raíz cristiana de la misma, porque no tiene una raíz cristiana. Entonces, otra cosa es que tiene una raíz cristiana evidente, tiene una raíz cristiana evidente. La gente no se alegra. Que acabe Antonio, por favor. Me estoy acordando de las Saturnales. No, me alegro porque me ha nacido un Salvador. Simplemente, para irnos más ya al centro del tema, sobre los ayuntamientos, etcétera. Sí, vamos a hablar ahora de los ayuntamientos. Claro, es que efectivamente hay una confusión, porque no es la sociedad laica, la sociedad puede ser plural. Es decir, la sociedad es religiosa, no religiosa, creyente, si estamos hablando de creencias. Lo que son laicas son las instituciones. Y es aquí donde está el debate, es decir, lo que son laicas son los poderes públicos. Y esto es lo que, evidentemente, pues una asociación como la nuestra, como Europa Laica, lucha, evidentemente, por el laicismo institucional y el laicismo público, que es digamos, el mantenimiento de la neutralidad ideológica o religiosa sobre si existe. Y entonces, este es el asunto, o sea, no es la sociedad, porque es la distinción, en definitiva, entre el Estado y la nación. La nación puede ser como quiera, pero el Estado tiene que atenerse, digamos, a unas neutralidades. Ese es un principio, digamos, indisociable de la democracia moderna, y esto es lo que tiene que ver con la separación Iglesia-Estado, etc. Entonces, quiero deciros que este es el debate, ¿no? Porque si ahora vamos a ver lo de los ayuntamientos, me gustaría poner un ejemplo que, bueno, puede quizá introducir este tema, y es que recientemente Adif, la Agencia Estatal Ferroviaria, tenía un convenio, había hecho un protocolo en tiempos del Partido Popular donde no se permitía la propaganda religiosa ni la propaganda política en las estaciones de ferrocarriles de España. Entonces, ahora cambia el gobierno y la Orden San Juan de Dios pone belenes en gran parte viene poniendo belenes en una gran parte de las estaciones de ferrocarriles de España. ¿Esto con los socialistas? Sí, ya en este mismo gobierno. Entonces, la chica que dirige ahora mismo este organismo, la persona que dirige, que es nueva, habían cesado al anterior, bueno, pues decidió aplicar el reglamento que tiene internamente y esto causó un revuelo. El ministro de Obras Públicas actual tuvo que actuar, dijo que en principio que no, pero al final han tenido que ceder y finalmente han tenido que poner los belenes en las estaciones, digamos, en base precisamente incumpliendo el propio protocolo que se había dado la propia agencia de ferrocarriles. Es un ejemplo claro de lo que nosotros llamamos... A usted, Antonio, en tanto que presidente de Europa Laica, ¿le molesta ver un belén en una estación de tren? Vamos a ver, el problema de fondo que hay es que la simbología católica no tiene que estar en un estado confesional en las instituciones públicas. Ni en un ayuntamiento, ni en una escuela pública, ni en una estación de tren. O sea, este es el problema de fondo. Esto es lo que hay en Francia, por ejemplo, que es un Estado laico, con la ley de 1905 separaron, etcétera, y se evitan estos problemas. Pero España no es laica, España es aconfesional. Bueno, aconfesional. No, pero sí, es diferente, es distinto. Por supuesto, evidentemente es distinto y por eso nosotros vemos que hay un déficit claramente de lo que es la democracia española en este terreno. Entonces, pues claro, la Iglesia tiene privilegios, la Iglesia tiene una serie de ventajas, la Iglesia católica en este caso. Entonces, pero el problema es que vamos a tener realmente una libertad, digamos, de conciencia religiosa de las personas cuando esto se dé en España. Ahora estamos hablando de un tema de la simbología, pero es muy importante la simbología, porque normalmente la simbología es la síntesis de otras cosas que hay detrás. Entonces, yo creo que
Algunos alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Santiago de Compostela, que se niega a ir a las celebraciones del Santo de Compostela, etc., a pesar de las presiones que ha tenido por parte de la Casa Real, por parte de la Junta de Galicia. Él se niega porque él entiende que evidentemente un alcalde tiene que tener una neutralidad y no tiene que mantener, digamos, una simbiosis con el catolicismo. Y ese es el problema que hay en España, porque en España, si viene un viajero, digamos, se da cuenta inmediatamente de esto. Quizá nosotros mismos a veces estamos tan identificados que no nos damos cuenta. Entonces, intentar buscar la identidad nacional en el Estado es un error. Entonces, desde ese punto de vista, claro, nosotros pretendemos que no haya una invasión del catolicismo de las instituciones públicas. Y por lo tanto, si se quieren poner belenes, las congregaciones, las iglesias, que lo pongan en las iglesias, los pongan en los pórticos de las iglesias, lo pueden poner donde quieran. De manera, Antonio, que por ejemplo, lo que ocurre iba a decir, en las grandes ciudades, no, en todas y cada una de las ciudades, probablemente los 8.400 municipios que existen en España, que se alumbra con motivo de la Navidad, que muchos de esos alumbrados tienen motivos navideños, o que incluso en la plaza del pueblo se coloca un árbol de Navidad, ¿eso tampoco? No, sí, pero vamos a ver, si es que... es el espacio público. Si es que eso es una versión, como acabamos de ver, que la Navidad, incluso en su simbología, es totalmente prófana, eso es evidente. Pero me refiero que desde el punto de vista de la Europa laica, ¿esto tampoco habría de ocurrir? Por supuesto que sí, o sea, ¿Esto sí? Por supuesto que sí. El problema está en que un ayuntamiento, por ejemplo, como hace Carmena en Madrid, de poner el Belén en medio del hall del ayuntamiento, pues evidentemente rompe la neutralidad institucional. O, por ejemplo, cuando esta misma alcaldesa va a oficiar la misa, a estar allí presente en la misa de Almudena, el rito de la paloma, está incumpliendo. Y todos los alcaldes, por ejemplo, sean de derechas o sean de izquierdas, en Andalucía, que ponen vírgenes a las medallas, ponen medallas a las vírgenes, hacen alcaldesas perpetuas a las vírgenes, etc. Es evidente que están incumpliendo totalmente la neutralidad institucional que deben mantener. Y es así que cualquier viajero, un poco, digamos, donde la secularización estatal es más grande, pues se da cuenta inmediatamente. A ver, Fernando. Bueno, yo creo que el Estado no debe ser un objeto de adoración. El Estado simplemente tiene que servir a la nación. Y en cuanto a ese papel, pues a mí me parece que esa pretendida neutralidad se produce, por más que hay elementos culturales que a nadie obligan, de carácter religioso, en las fechas navideñas y, si acaso, en las fechas de Semana Santa, más en unos sitios de España que en otros. Pero a mí no me entra en la cabeza, de verdad lo digo, que a nadie le pueda molestar que haya un Belén en el espacio público, que es unos más que otros, también es verdad, pero que es un objeto, en fin, de admiración artística en muchos casos. Ni puedo concebir que salvo desde una beligerancia un tanto malévola, se pueda uno sentir, en fin, concernido, se pueda sentir atacado porque existan esos, digamos, esos objetos que en cualquier caso pertenecen a una fibra muy íntima del ser humano y que además tienen el sentido de la celebración pública. Y los más laicistas lo saben, pues tratan de romper eso justamente porque la religión es aquello que nos liga públicamente a unos y otros. Y si rompemos el carácter público de la religión, digamos, esa celebración, esa ritualización, esa liturgia pública de la religión, literalmente nos cargamos la religión, que en el fondo, claro, es de lo que se trata. Pero la religión tiene que tener su espacio y forma parte de la entraña misma de nuestra identidad. Y por tanto el Estado tiene que defender ese significado cultural, sin entrar, por supuesto, en ningún tema religioso, pero culturalmente España son también los belenes, España son la Semana Santa, España son los pasos de los costaleros sevillanos, malagueños, cordobeses. Pero perdona, pero es que eso también está en el espacio público. Pero no, el problema... No. Vamos a ver, si una cofradía quiere hacer una procesión, evidentemente la puede hacer. O sea, esto nadie lo discute. Lo que se discute... Bueno, nadie, yo no diría, si se ha discutido. No se discute. Lo que se discute verdaderamente es que eso pues, pueda estar sufragado con fondos públicos, que eso además, perdona que te diga, vayan los alcaldes en estos pastores, vaya la Guardia Civil, vaya la Legión, vaya la Cabra, eso es lo que se discute. Es decir, las instituciones públicas no tienen que rendir culto a Cristo. En definitiva es eso. Y eso, evidentemente, es algo que realmente está aceptado en la mayor parte de los estados seculares.
modernos. Pero son elementos culturales. Pero mira, cuando un paso de Semana Santa atraviesa una calle de Sevilla, a la Virgen se le pueden decir auténticas barbaridades. Que desde el punto de vista religioso son insostenibles, te lo aseguro. Son incluso antirreligiosas las expresiones. Pero Fernando, por favor, pero es un elemento cultural. No es las cofradías, el problema no son las procesiones, el problema es que esté allí el ejército, el problema es que esté allí el alcalde en calidad de tal, el problema es que esté allí el presidente de la Diputación, el problema es que estén allí mezclados con los obispos. Este es el problema. Porque desde siempre, por ejemplo, el ejército ha tenido, por ejemplo, la Legión tiene una mística religiosa que forma parte de la propia esencia del cuerpo de la Legión. Es decir, no puedes privar a la Legión de algo que forma parte de ella misma, por un prurito, digamos, de laicismo, de secularización, que acabaría destrozando esa unidad militar. Te lo pongo como ejemplo, ¿no? Y como eso, muchísimas otras cosas. O sea, hay una identificación, evidentemente, por la identidad histórica de España. Es que si rompemos eso, lo que rompemos es nada menos que la propia identidad de la nación. Vamos a escuchar más voces en la calle. Ya entiendo que se habrán hecho una idea de que piensan sobre la Navidad cada uno de nuestros 4 invitados. Bueno, pues vamos a ir a la calle a escuchar qué piensan los madrileños sobre la Navidad, cómo la celebran, si hay esa deriva consumista o capitalista o incluso ultracapitalista, o si hay familias que se recogen a adorar al Niño Dios. Vamos a conocerlo todo ello a través de una encuesta, por supuesto sin ningún rigor científico, a la que hemos hecho en la calle. Va a ser inmediatamente después de este corte publicitario. La Navidad, época de iluminaciones, de compras, de adornos y de muchas otras cosas, como las reuniones familiares o incluso las comilonas. Pero este hecho que se recuerda no es otro que el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Cómo se vive la Navidad actualmente? ¿Qué significado le dan los españoles? Pues mira, hasta hace muy poco la odiaba y este año tengo muchísima ilusión. La Navidad es muy familiar y es una cosa muy tradicional que hay que poder mantener sin perder las tradiciones. Es como ilusión y eso está muy bonito. Pues de recogerse la familia, de hacer lo mejor posible, de que sea agradable y el sentido también pues religioso. Los regalos y el dinero y el regalo. Cuando las familias se unen podemos estar juntas, convivimos y es cuando pues ahora sí que el Niño Dios llega a nuestras casas. Vuelto de ser un poco de descreídos de la Navidad y tal, a creer en los niños, a creer en los ángeles, a creer en el amor. Hombre, un poquito sí, ¿no? Pero esas son las épocas, el tiempo en el que vivimos también. Es una época de consumismo, es normal. Sí se ha perdido bastante en el sentido de que se ha impuesto más el Papá Noel, que es el motivo mercantilista. Muchas veces por nuestros propios problemas, porque estamos un poco agobiados, porque estamos amargados y no nos centramos en lo que realmente es. Totalmente. Para mí creo que, salvo algunos sectores, creo que sí, que es más todo comercial, es gastar, consumismo puro. Sí, el Papá Noel, no, los Reyes Magos de siempre, sí. Bueno, ¿qué es Navidad para los españoles o para los madrileños en este caso? Me llama la atención que solo un testimonio ha hablado y ha verbalizado la figura de Dios. Además era una chica hispanoamericana. Y 2 chicas muy jóvenes decían literalmente que para ellos la Navidad, para ellas, eran regalos y dinero. Yo creo que Carlos, muy ilustrativo, ¿no? Bueno, sí, es la razón por la que lo que hablábamos antes de la globalización de la Navidad y mezclado con la industrialización, con el capitalismo, pues lógicamente vende un producto pues, que es muy apto, ¿no? Quiere decir que al final, yo no es que vea malo el exceso en Navidad, quiero decir que si tú estás celebrando algo que te causa mucha alegría, eso siempre el ser humano lo ha celebrado tirando un poco la casa por la ventana y comiendo y regalándose cosas, eso no me parece mal. El problema es el empaquetamiento, digamos, universal y te vamos a colocar esto como sea y nos lo vas a comprar. Ese es un poco el tema y por lo que mucha gente concibe
la Navidad como eso, son regalos. Es decir, cuando yo era pequeño también tendía a ver la Navidad como qué bien, que llegan los Reyes y voy a tener de repente un montón de juguetes. Eso me parece bastante humano. Santiago, una deriva capitalista, porque entiendo que el proceso por el cual la Navidad ha dejado de ser lo que era, por ejemplo, en esas imágenes de los años 40 en nuestro país, se debe más a un proceso de capitalización de la sociedad que a un proceso de laicismo, ¿no? Van entretejidos, pero son disociables también, es decir, no es algo que haya empezado en el siglo XX, antes ha apuntado Fernando Paz a los años 60, los años 70, cuando esos procesos empezaron ya a verse muy claros, pero este proceso de mercantilización de cualquier tipo de tradición o costumbre es bien intrínseco con el modo de producción capitalista, es decir, no ocurre solo con la Navidad, ocurren incluso en algunos países musulmanes ahora con el Ramadán, donde se empiezan a vender productos para consumir en esa época para los propios musulmanes, ¿no? O en ciertas determinadas fiestas budistas o sintoístas en Japón, o no tenemos más que ir a una tienda New Age en cualquier barrio de Madrid a comprar elementos animistas o paganos de África subsahariana o de América, que se venden como artilugios combinados de manera sincrética con elementos católicos, pues simplemente por consumo mercantil. Es decir, la capacidad que tiene el capitalismo de hacer de cualquier cosa fuerza productiva, por eso Marx decía que era un modo de producción tan sumamente revolucionario, porque cualquier cosa que era manipulable e insertable en el campo económico podía convertirse en fuerza productiva. Eso va desde el vientre de una mujer con la gestación subrogada, hasta el propio ADN, hasta cualquier elemento religioso o laico incluso. La camiseta del Che Guevara, que es una figura atea, se ha convertido en una mercancía y además con una cierta connotación antropológicamente semi-religiosa, ¿no? De hecho, San Ernesto de la Higuera se celebra en Bolivia, en el sitio donde le fusilaron, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no sabemos qué límite puede tener eso. Por el momento histórico en el que vivimos no sabemos qué límite tiene el capitalismo para convertir cualquier cosa en mercancía. Y está claro que la explotación o la transformación de la Navidad que ha realizado, que se ha producido, yo creo que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Hasta el punto de que hay familias en España donde regalan 2 veces regalos. En 24 de diciembre con la Nochebuena y el 6 de enero con los Reyes. Luego hay otras que optan por uno más por otro. Es cierto que se está imponiendo mucho Papá Noel por encima de los Reyes Magos, pero mayoritariamente las familias tienen 2 regalos. Y ahí es donde se ve esa mercantilización que yo creo que no tiene límite de momento por ahora. Y claro, yo creo que la cuestión del laicismo con esto entronca, pero no del todo, porque el laicismo va por otro camino distinto. No, pero el capitalismo abre el camino al proceso de secularización. De hecho, aparece con la Reforma Protestante y son procesos simultáneos que se retroalimentan o que se alimentan el uno al otro. Yo suscribo una parte importante de lo que acaba de decir Santiago, que conste. Es verdad que se produce ese proceso y es verdad que no sabemos dónde va a terminar porque el sentido último de todo ese proceso es que ese sistema capitalista es que todo puede ser mercantilizado y ha puesto 2 ejemplos. Ha hablado del ADN y ha hablado de la gestación subrogada, por ejemplo, que no es el tema de hoy, pero que es verdad y es muy ilustrativo y arroja una luz que me parece muy importante acerca de en qué se ha convertido la Navidad. Yo quiero deciros sinceramente que ese es un discurso que utilizan mucho pues, sectas evangélicas muy autoritarias, en fin, de criticar, digamos, el carácter consumista, capitalista y por lo tanto pues no religioso, no interior, etcétera. No, yo creo que Carlos... Pero lo religioso no es interior, es exterior. Carlos, yo creo que estuvo bien al decir antes que cuando él era niño la Navidad se vio de otra manera, porque es que realmente estas fiestas tienen un carácter de iniciación y de rito de paso entre los niños y la edad adulta. Es decir, en la separación de los niños, por eso nosotros vivimos de muy diferente manera la Navidad y tiene que ver con el regalo. Entonces, ese sustrato antropológico de la Navidad es muy importante, porque esa ilusión del niño es precisamente un rito finalmente de paso. El paso al adulto es cuando él ya no se cree en el Papá Noel, no se cree en los Reyes Magos. Esa historia es muy importante. Entonces, ese es un poco el carácter mágico. Y la generosidad de nosotros, que damos el regalo al niño sabiendo que es mentira, o sea, que él se cree esa ilusión, eso es, desde un punto de vista antropológico, es decir,
nosotros lo damos para vivir nosotros, porque nosotros nos alegramos también. Y esa explicación tiene que ver, entonces, de acuerdo al desarrollo de la sociedad, a cada Estado, sea capitalismo, socialismo, lo que queráis, se vive de una manera, pero el sustrato viene a ser eso, viene a ser esto que yo creo que acabo de explicar. Yo por eso antes he indicado que en la Unión Soviética se seguía celebrando la Navidad transformada en un sentido materialista, se daban regalos a los niños después de Año Nuevo, pero claro, es que yo creo que el problema del laicismo actual es que está enfocado desde un prisma ideológico liberal. Es decir, hay una especie de concepción del laicismo como separación Iglesia-Estado, que tiene un origen, de hecho, cristiano-católico en San Agustín, ciudad de Dios, sociedad civil, nación, entre comillas, porque la nación es un producto del Estado y no al revés. Y mientras que la ciudad terrenal es el Estado, que es corruptible y que no es eterno. La nación es un producto del Estado. El liberalismo político, que tiene origen tanto protestante como católico, y de hecho os recomiendo que veáis el programa que está en YouTube anterior, donde participé, tuve la suerte que me invitó Rafael. El liberalismo lo que hace es pregonar un laicismo como libertad de culto, libertad de conciencia, libertad religiosa, etcétera, pero que en el fondo no es más que una representación político-ideológica de la libertad de mercado en la cual cada producto religioso se convierte en mercancía. Por eso, por ejemplo, el ateísmo de Estado de los países comunistas, o China, o etcétera, es bastante más generoso con el sentimiento religioso porque no le hace competir con otros, sino que simplemente lo deja donde está y deja que la libertad religiosa... Por ejemplo, Stalin siempre decía que libertad religiosa en la URSS la que quieran, pero libertad de crítica a la religión también total y completa. El problema del laicismo actual es que no parte de un prisma ateo materialista, es que parte de un criterio liberal, agnóstico y últimamente posmoderno, donde pretende recluir por influencia protestante lo religioso en el ámbito privado, cuando no es así, una procesión religiosa, o incluso en el ámbito protestante, un telepredicador en un estadio de béisbol pregonando que una señora se ha levantado de una silla de ruedas y ha empezado a andar, eso es un evento público. La secularización de la religión protestante y su globalización a través del imperio estadounidense lo que ha hecho es transformar la idea del laicismo hacia un prisma que es puramente liberal y en el cual reduce el sentimiento religioso a una cuestión de conciencia, cuando la religión no es conciencia, la religión son instituciones, relaciones personales, relaciones sociales. ¿Cuál sería el modelo laicista a tu juicio, si no liberal? ¿Cuál, perdón? ¿El modelo laicista correcto o perfecto a tu juicio? Si no... Vamos a ver, es que el modelo... Pues... Estás criticando el modelo laicista porque dices que tiene una deriva liberal. Yo no me atrevería a decir cuál es el modelo perfecto porque no hay modelos perfectos. Yo sé que, por ejemplo, el modelo de los países comunistas es el de un ateísmo de Estado. Lo que ocurre en el modelo actual, el del laicismo, es que cuando tú le quitas a una religión dominante, hegemónica, históricamente en un país hueco, lo que te rellena ese hueco no es la razón ni el racionalismo ateo, es otra religión, otro culto, a lo mejor incluso peor o más absurdo. Es decir, la gente cuando suele abandonar la fe cristiano-católica... ¿No ocurrió eso en Europa del Este? Cuando, Bueno, en Europa del Este lo que ocurrió es que... son los más cristianos ahora, ¿eh? Siempre hubo muchos cristianos porque realmente la Unión Soviética protegió bastante más de lo que parece la Iglesia Ortodoxa, sobre todo a partir de los años 30 y 40. Pero lo que ocurre, por ejemplo, en Europa Occidental, lo que ocurre ahora, por ejemplo, en Europa Occidental, que es lo grave, es que mucha gente que deja de ser cristiana, en vez de derivar al ateísmo, puede derivar algo al agnosticismo o a una especie de cultos de tipo New Age, o a sectas de todo tipo, o una especie de budismo zen, por ejemplo. O hacerse comunista. No, porque es que el comunismo es una idea... He conocido yo el de parroquia. Es una idea religiosa. El comunismo. Sí, pero también es anterior al cristianismo. Yo lo que quiero decir es que... Están Clómenes de Esparta... Claro. No confundas el comunalismo con el comunismo. No. Hijo del marxismo. El marxismo como historia de salvación, hay una caída que es el capitalismo y tal, y hay una... No, Marx nunca concibió el capitalismo como una caída. De hecho, siempre en el manifiesto comunista te puedes encontrar la mayor loa al capitalismo que hay. Sí, yo sé, pero hay una caída no, que lo que hay es una evolución... Sí. Entre Marx y... A ver, caballeros, Carlos, se produce una contradicción que no quieres que tú quieres comparar esto sobre la ortodoxia del marxismo cuando empieza... La analogía que no te gusta, simplemente. Carlos, que no conozco. Santiago, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Santiago. Bueno, pero espérate que te dé yo la palabra. Ese es el... Carlos, por favor. Perdona. Vamos a intentar no generar debates que no tienen nada que ver con la Navidad.
Acaba, por favor, porque quiero pasar, llevamos ya varios minutos viendo una serie de imágenes, que es en la plaza de Sant Jaume en Barcelona, saben ustedes que es la plaza que comparten la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, eran imágenes, y a ver si podemos seguir viéndolas, de un Belén que lo puso la alcaldesa Ada Colau el año pasado. Era un Belén aéreo, quiere decirse que ahí están, las figuras están flotando. Mientras, Santiago, acabas, por favor, concluyes con tu exposición, y pasamos a estos ayuntamientos del cambio y su particular visión de la Navidad. Yo creo que quitar belenes de determinados espacios públicos en el contexto histórico actual es imprudente, políticamente, y me explico. Si la mayoría de la sociedad española es católica, cristiana, y tú le quitas ese referente cultural, ese espacio puede ser rellenado por otro tipo de credos. Y yo dudo mucho de que Europa Laica como institución u otras instituciones laicas tengan poder suficiente como para conseguir que en un espacio público no pueda ser rellenado ese hueco por otro tipo de credos o por otro tipo de monigotes que no tengan nada que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Estabas concluyendo, Santiago? Sí, ya simplemente eso. No, bueno, pues ahora me has dado pie a que te tire un poquito más de la lengua, y cuando digas que sean rellenados ese espacio vacío de religión católica por otro tipo de credos, me digas en el credo en el que estás pensando. Hombre, por ejemplo, en el Islam o por ejemplo en determinadas derivaciones de las iglesias evangélicas. Vale, les he dicho que íbamos a hablar de los belenes aéreos de Ada Colau, pero me interesa mucho conocer la réplica de Antonio. Esa posibilidad de que, a base de implementar el laicismo, que nos pasemos de frenada y lo que antes era religión cristiana o católica sea sustituido, incluso por peso demográfico, por una religión alternativa, en este caso el Islam. En primer lugar, lo que quiero aclarar, Santiago, el tema de lo que es, digamos, el espacio público y privado. Yo no sé qué idea tiene, pero el espacio público, cuando hablamos de espacio público, estamos hablando de la organización civil y de sus instituciones. Porque el espacio público no es una calle, es decir, un acto privado, una misa, por ejemplo, es decir, privado porque es particular de una iglesia, se puede hacer en un parque, eso no hay absolutamente ningún problema. Es decir, son actos particulares. Lo que no puede hacer la misa es el ayuntamiento. Esto es la gran diferencia. Ni que participe el alcalde. Ni que participe el alcalde como tal, evidentemente. Entonces, ese es, digamos, la diferencia entre espacio público y privado, ¿no? Es decir, lo que son las ideologías particulares, bien religiosas o de otro tipo, y las instituciones públicas. ¿Y sobre la sustitución de religiones? Entonces, la sustitución, evidentemente, la sociedad, y más la sociedad es plural en sus creencias o no creencias. El laicismo lo que tiene que garantizar es precisamente la libertad de conciencia de cada ciudadano, independientemente de la religión o creencia o no creencia que tenga. Es la libertad de conciencia, porque es la libertad de conciencia la primera libertad realmente individual que hay en Occidente. Y esa conquista de la cual derivan todas las demás, y también la libertad religiosa, es una manifestación de ello, tiene que ver siempre con el sujeto, porque el sujeto siempre de cualquier derecho va a ser la persona, no va a ser ninguna institución, es la persona, el individuo finalmente el que es portador de derechos. Entonces, desde esta perspectiva, pues estos ayuntamientos que vemos, efectivamente, por ejemplo, la diferencia entre Ada Colau, hemos visto ahora en las imágenes, cuando Manuela Carmena llega al Gobierno de Madrid, lo que hace es un poco, dar un carácter un poco diferente a los Reyes Magos, ¿no? Hemos visto antes las imágenes de los Reyes Magos. Vamos a verlas ahora. ¿Y qué ocurrió? En realidad eran unos Reyes Magos, los niños no había ningún problema. El problema que hay es que, desgraciadamente, rápidamente, en este caso fue la derecha, pero bueno, podría haber sido otro espectro político, en este caso fue la derecha de Madrid, la que lanzó una campaña totalmente fuera de sentido sobre que se iban mal vestidos, que tenía que ir a la manera tradicional. En definitiva, también se utiliza el tema de la ideología o de la religión con efectos, digamos, políticos electorales. Y eso es lo que ocurrió a Carmena. ¿Y entonces qué ha hecho Carmena? Pues ha dicho, pues mira, pues voy a cambiar y tenéis los reyes tradicionales que me pide este sector de la derecha. Bueno, pues ahí están viendo ustedes, ese era el atuendo que criticaba, según Antonio, la derecha madrileña. Este era el rey Baltasar, que estaba tocando un instrumento africano, iba vestido de colores fosforescentes. Y, en fin, la derecha madrileña, y entiendo que también la derecha social, incluso alguna izquierda tradicional, pues no veía... no veía hasta alguien que tenga ojos en la cara. En sentido común. Encajar... ahí ven ustedes a los Reyes Magos. Con independencia de la óptica, rosa, fosforescente, violeta... Está mal hecho. Tocando instrumentos extraños. Bueno, tenemos que irnos a publicidad y quiero que vean... en fin, vamos a ver a las reinas magas de Valencia, vamos a ver las cabalgatas de
Madrid, yo soy de Alcoy. ¿Quieres que suframos? Sí, yo soy de la ciudad donde tenemos el honor de celebrar la cabalgata más antigua de España, que es Alcoy, de manera que cuando yo llegué a Madrid y vi las cabalgatas con, en fin, marcas, con Coca-Cola, con Pepsi, con todo tipo de... Eso sí que fue una orgía de mercantilización que me quedó absolutamente anonadado. Bueno, pues vamos a ver imágenes de ese tipo. Para los que no sean ustedes de Madrid, pues van a poder comprobar que las cabalgatas tradicionales en la capital de España se han perdido por completo. Son cualquier otra cosa menos una cabalgata de Reyes. Les repito, veremos esas imágenes inmediatamente después de este corte publicitario. La Navidad en los ayuntamientos del cambio, la Navidad en los ayuntamientos de Podemos. Saben ustedes que Podemos en las últimas elecciones locales tuvo representación y gobierna, de hecho, en la primera ciudad de España, en la segunda ciudad de España, en la tercera ciudad de España, en un montón de ciudades gallegas, en Cádiz. Bueno, pues quiero que vean las imágenes de la cabalgata de Madrid, de las últimas cabalgatas de Madrid. Vamos a ver si podemos verlas. Ese elemento que ven ahí blanco, una especie de oso gigantesco, el ayuntamiento lo bautizó como pictoplasma, eran las imágenes en directo de la cabalgata. Y si tienen algún niño delante de la televisión en estos momentos, le pido que le tape los oídos o que en fin, que se marche de la habitación, porque voy a reproducir las palabras que dijo este pictoplasma. En directo, la televisión española, preguntándole al pictoplasma cuál era el secreto de la Navidad. Y este pictoplasma dijo, repito, en directo para millones de niños de toda España, el secreto de la Navidad es que los Reyes Magos son los padres. Esto en directo. De manera que ahí están viendo también otro ejemplo de, en fin, posmodernidad, con ese nuevo atuendo de los Reyes Magos, tocando instrumentos de folclore africano. Hay un momento, vamos a verlo inmediatamente después, que el rey Gaspar hace como que entra en éxtasis mientras escucha a Baltasar tocar la guitarra. Tenemos también en Valencia, no a los Reyes Magos, sino a las reinas magas, una suerte en fin, cabalgata, ahí están viéndolo, cabalgata, no sé si laica, atea, les tres magues de Gener, las tres magas de enero. Es decir, ya no son Reyes Magos que circulan o que, en fin, aparecen por Navidad, son magas y es en el mes de enero. Es decir, se trata de todo el folclore de origen cristiano, mantenerlo, pero variándolo. Ahí están viendo, en fin, lo que son estas nuevas cabalgatas, y ahora sí que voy a pedirles a mis compañeros que pongan una de las cabalgatas, que es la de Alcoy, que mejor está manteniendo la tradición contra viento y marea, contra corrientes contrarias a la religión y también contra corrientes de secularización y contra corrientes de tipo capitalista. Vean, la cabalgata de Alcoy. Vale, hacia arriba, ¿eh? Vamos a cruzar. Antonio, decirte que estas imágenes que hemos visto de Alcoy están, en fin, esta cabalgata de Alcoy, que estuvo en disputa en cuanto a su antigüedad con la de Sevilla y finalmente fue la de Alcoy designada la más antigua de nuestro país, está promovida, auspiciada y en parte financiada por el Ayuntamiento de Alcoy. Esto entiendo que a su juicio está muy mal. No, vamos a ver, yo creo que hay una confusión sobre la cabalgata de Reyes. O sea, hoy las cabalgatas de Reyes, el rey mago es el que trae el regalo a los niños, es el que crea la ilusión, etc. Tiene un carácter totalmente profano en la realidad. ¿Y los belenes de las estaciones? Vamos a ver, esto es así, o sea, en el sentido de que
es un, digamos, tiene un sustrato antropológico que es evidentemente lo más importante de esta fiesta y lógicamente se va adaptando, pues si son organizados por ayuntamientos, pues los ayuntamientos en su, digamos, en su quehacer, pues lo van adaptando pues según las posibilidades, según, digamos, las épocas, etcétera. Entonces, introducir elementos, por ejemplo, esto de las mujeres, etcétera, pues igual a ti te sorprende, pero igual a las personas que estuvieron ahí no lo sorprendieron. Es decir, no hay que, digamos, quitar hierro a todo este asunto, porque otra cuestión es que pueda haber un ayuntamiento que quiera mantener un tipo de, digamos, de cabalgata artesanal, etcétera, pues también está en su derecho. En definitiva, es proporcionar a los ciudadanos, digamos, un servicio en el sentido de estos ritos de paso que acabo de decir, de niños... Esos fuegos artificiales, ese es el momento final de la cabalgata de Alcoy, donde los 3 Reyes Magos van a adorar al niño Dios. Es un Belén viviente. Digo, van a adorar los Reyes Magos al niño Dios, nada que ver con las cabalgatas de las grandes ciudades. Y esto, repito, está financiado en parte o casi totalmente por el ayuntamiento. Europa Laica, quiero saber si le parece bien o mal. Realmente tiene un carácter religioso. Pero tiene... una cabalgata de Reyes, ¿cómo no va a tenerlo? Pero en un momento, si tiene un comportamiento claramente religioso y de simbología católica, de simbología católica, que normalmente suelen estar cofradías, etcétera, detrás, entonces en ese caso, evidentemente, no tiene por qué ser potenciado por el ayuntamiento. Otro tipo es otro tipo de cabalgata o de acto secular, etcétera, en tiempos de fiestas. Pero sí, evidentemente, tiene una simbología claramente católica, como puede ser una procesión artística, una procesión religiosa de las que hacen en Sevilla. Eso lo pueden organizar las cofradías, pero evidentemente no tiene que estar sufragado por las instituciones públicas, y las instituciones públicas no deben mezclarse con eso, porque evidentemente tiene una reasignación de una tradición ancestral católica, y en ese momento es cuando surge el problema, y en ese momento es cuando eso debe ser organizado libremente por el catolicismo, en este caso. ¿Pero esa neutralidad hay que aplicarla al hecho religioso o hay que aplicarla a todo? A cualquier hecho. Por ejemplo, un ayuntamiento no debe nunca sufragar ni apoyar de ninguna manera una cabalgata del Día del Orgullo Gay en un ayuntamiento. Pregunto. Perdón. Es que estamos hablando ya de otros aspectos. Por eso pregunto que si es aplicable solo al hecho religioso, esa neutralidad o no. Bueno, es evidente que estamos hablando del hecho religioso. Cuando tú estás hablando de derechos civiles, de luchas sociales históricas, etc., por supuesto, ¿por qué no lo va a hacer un ayuntamiento? Estamos hablando de unas realidades que no son meramente ideológicas religiosas, sino que tienen que ver adquisición de derechos civiles, etc. Mirad, por ejemplo, Martin Luther King. Martin Luther King tiene una fiesta en Estados Unidos. De las 14 fiestas, una es Martin Luther King. Decidieron poner de fiesta a un hecho civil. Pero ¿cuántas fiestas? Es una fiesta religiosa, es que es tan evidente. No, o sea, hombre, si miras la adoración a Martin Luther King es tan evidentemente religioso. O sea, es decir, que no está ni siquiera justificado por quién era realmente el personaje. Es más, tú dices cosas que todo el mundo sabe de Martin Luther King y es equivalente a una blasfemia en Estados Unidos. Las cabalgatas, Martin Luther King, como Nelson Mandela, o como ¿cuál es el tercero? Que son como la Trinidad, que es intocable, o como Gandhi, pues son Gandhi, 3. Sí. Es la Trinidad laica. ¿Ha retirado una estatua en Ghana, Gandhi? Sí, señor. Por racismo, claro, por algunas palabras políticamente incorrectas. Pero es la Trinidad laica, que es como no se puede meter con ninguno de los 3, y es así. Yo lo que quería subrayar es que este laicismo es una opción ideológica. Es decir, esa neutralidad del espacio público se le aplica a la religión, pero no se le aplica a otros fenómenos. Es decir, es un apriorismo ideológico. Sí, absolutamente. Porque yo puedo decir también, no voy a entrar en ese juego, porque no tengo por qué aceptar que los derechos civiles sí y la religión no, pero puedo decir también que un derecho civil puede ser el derecho a la ocupación del espacio público por parte de la religión y a que las instituciones participen de ello, por ejemplo, y también puede ser considerado como un derecho civil. ¿Por qué no? Entonces, sí, está claro que hay unas cabalgatas que sí y hay unas cabalgatas que no. Esa es la opción. Es una opción que realizamos a priori. Y luego lo revestimos de argumentos ideológicos, pero buscamos una finalidad. No necesariamente, porque de hecho las dos fiestas que hemos señalado, la cabalgata del Orgullo Gay y la cabalgata de Reyes, combinadas dentro de unas mismas sociedades culturalmente cristianas, de hecho son un freno a la expansión de otro tipo de religiones como la musulmana. Es decir, al musulmán no le va a gustar ni la de Navidad, salvo que la acepte, como ocurre en Siria, donde los cristianos de origen copto en Egipto sí la celebran, pero ni va a aceptar esa ni va a aceptar el Día del Orgullo Gay. De hecho, por eso Israel fomenta tanto la celebración
celebración del Día del Orgullo Gay, entre otras cosas como freno a la expansión del Islam. Quiero decir que al final las dos celebraciones, una más laica y otra menos, sirven como institucionalmente fomentadas desde el poder como freno a otro tipo de realidades pero sociales. Santiago, de ahí o sea, haciendo esa maniobra nos salimos del debate. Quiero decir que... Es que el debate se toca con muchas cosas. Efectivamente, es verdad, y no te lo discuto, pero digo que tienes razón en ese sentido, pero estábamos debatiendo el hecho de que de que la laicidad se presenta como algo neutro cuando no lo es. A eso me refiero. ¿Caben otros análisis? Por supuesto, pero esa pretensión de neutralidad no es cierta. Para mí no es neutro en absoluto. Lo que ocurre es que eso no significa ni que sea malo ni que sea bueno per se. Las valoraciones son de otro tipo en este caso. Efectivamente. Claro, pero el mismo hecho de definir que algo es malo o algo es bueno, ya necesitas el apriorismo y por tanto estás beneficiando y estás privilegiando una visión del mundo. Es que no tiene por qué. Desde una perspectiva laica, que no sería la mía es atea, desde una perspectiva laica no tiene por qué ser malo que una persona celebre la Navidad en un sentido católico tradicional. Yo creo que está partiendo desde otra perspectiva. Estoy hablando de lo que privilegia, lo que sí privilegia el Estado. No estoy diciendo que permita el catolicismo, que permita que el otro piense que tú seas comunista, no, sino lo que de hecho está defendiendo el Estado en sus libros de texto, en sus fiestas, las fiestas que financia, etcétera, etcétera, que lo damos por supuesto precisamente porque es hasta tal punto el dogma de nuestra época que ni siquiera lo vemos. Decimos, Carlos, no está defendiendo un dogma, no esto lo cuestionamos. Esto es la verdad absoluta. Esto no es así. En España, desgraciadamente, todas las fiestas religiosas mayormente están financiadas por el Estado. Bien, hemos hablado de una muy clara y además muy gorda, que es la del... Perdonad una cosa, eso es así. Y de hecho, digamos, en los últimos 40 años, porque en los anteriores, digamos, la moral del Estado se lo dio la Iglesia Católica. Bien, pero hace ya tiempo que no. Entonces te digo que realmente en España hoy la financiación de fiestas, etcétera, etcétera, que reciben más dinero, evidentemente, son las fiestas católicas. Esto es así, porque solo hace falta ir a los presupuestos de los ayuntamientos de Andalucía, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del PP, exactamente igual. Pero bueno, Santiago, hay partidos políticos mayoritariamente ubicados en la izquierda que parecen... en fin, promover el laicismo, o al menos procuran no acercarse demasiado a la religión católica, pero no ocurre lo mismo, no mantienen la misma actitud cuando se trata de otro tipo de religiones. Por ejemplo, vean, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, felicitando el Ramadán. Se trata de un tuit que lanzó el actual presidente del gobierno, pero no se han encontrado tuits felicitando la religión mayoritaria en nuestro país, que es el catolicismo o la Navidad. Deseo a todos los musulmanes de España un muy feliz Eid el-Fitr, que es el mes del Ramadán que acaba de concluir. Nos traiga a todos mucha paz. Eid Mubarak. Este es el presidente del gobierno, cuando aún no lo era. Vamos a ver el mismo tuit, un tuit similar, de su principal aliado, que es Pablo Iglesias. También, como digo, Ramadán Karem, un saludo a la comunidad musulmana en España. Esto, Antonio, entiendo que tampoco debería producirse. Vamos a ver. Lo que hay que distinguir es unas buenas relaciones con todo el mundo, porque el laicismo en realidad es un sentido de convivencia, o sea, es un principio para buscar la convivencia y lo común. No es el espacio público, es lo común, no es lo excluyente de uno o de cual. Precisamente lo que es garantía que los ritos... Esto es exclusivo, ¿eh? O sea, no hay... Perdonad una cosa. Entonces, felicitaciones para... Bueno, estamos hablando, estoy contestando. Entonces, el asunto es el siguiente. En España hay que ir a la realidad. Si tú te vas a las romerías, a las fiestas religiosas, a las procesiones, van todos los alcaldes de cualquier partido político, o sea, PSOE, lo que quiera. Mirad, por primera vez este año se hizo el protocolo, digamos, neutral, de jurar los cargos públicos sin ningún tipo de crucifijo o de simbología religiosa. La Biblia ya la había quitado Zapatero. Bueno, se quitó el crucifijo. Bien, se quitó el crucifijo, etc. Pues es así como tiene que ser. Es precisamente el Estado, en lo que son los cargos públicos, tu compromiso público... ¿Y eso es neutralidad?
Eso es neutralidad, evidentemente. Y el ministro que va a ser nombrado ministro que sea católico y que no pueda jurar sobre la Biblia está siendo menoscabado en aras de tu neutralidad. Porque realmente tu compromiso no es con la Biblia, tu compromiso es con la Constitución. Sí. No, para y con las también. leyes. Evidentemente no puede ser con os voy a poner un ejemplo. En el caso de Francia, los jueces declarados del Opus Dei no pueden ser jueces. ¿Por qué? Porque evidentemente el Opus Dei tiene un contrato, una persona numeraria del Opus Dei tiene un contrato personal con el Opus Dei y que le hace obedecer al Opus Dei. Y por esa razón el Consejo General francés prohíbe a los miembros del Opus Dei ser. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso. La masonería, igual que pasa con la masonería y que yo sepa no lo tiene prohibido en Francia. Es más, la masonería en gran parte dicta esas normas en Francia. No, lo que quiero deciros es que evidentemente el Estado tiene que mantener una neutralidad. En este caso, exactamente. Otra cosa es un saludo a una religión, lo que sea, eso es otra cosa. Pero vamos a ver, ¿qué neutralidad es esa que sí está a favor de unas procesiones y no de otras, sí a favor de unas religiones y no de otras? Yo es que en tus palabras, Antonio, de verdad te lo digo, no veo ninguna neutralidad, veo una parcialidad y una beligerancia clara. De verdad, yo soy beligerante, te lo digo y lo admito, pero me da la impresión de que tú lo eres también, de otra parte, pero te revistes de neutralidad. Y eso es lo que puede producir una cierta disfunción. No, perdona, la neutralidad no es que nadie esté despojado de sus creencias, perdona que te diga, no, perdona, yo lo digo sinceramente porque creo en lo que estoy diciendo. Sí, pero un cargo público no debe manifestarse y sin embargo religiosamente, y cuando se manifiesta a favor del Islam, entonces sí, porque hay que tener buenas relaciones. Demonio, demonio. Sí, pero perdonad una cosa, mirar, os voy a decir una cosa importante relacionado con la Navidad que ocurre en Francia. En Francia está la ley de 1905 que separa la Iglesia del Estado, y desde entonces los belenes no se pueden poner en los ayuntamientos, ¿vale? En los ayuntamientos. ¿Qué ocurre? Que el neogolismo francés y el Frente Nacional francés de hoy luchan por poner los belenes en los municipios. Son esos mismos partidos los que dicen no y después aplicar seriamente el laicismo para que no lleven el velo las islámicas. Porque forma parte de la identidad nacional. No, perdonad, son esos mismos políticos católicos los que evidentemente están diciendo pongamos en orden y quitemos el velo a las niñas. ¿Perdonad? Es así. Eso es una falta de convivencia total. Eso es querer que tenga predominancia. Eso es una defensa de la propia identidad. Claro que tiene que tener preeminencia el catolicismo o el cristianismo en Europa, por descontado. Pero yo te lo digo, es que yo no me escondo. La diferencia es que tú estás planteando un escenario de neutralidad que no es real. Y estamos viendo, que se refrenda con las palabras que tú acabas de decir hace unos escasos minutos. Es que lo que tú planteas como neutralidad, desde luego no es tal, ni muchísimo menos. Yo no planteo neutralidad, yo defiendo la defensa de nuestra identidad y nuestra tradición, por supuesto. Se está produciendo, no solo en Europa, sino en todo el mundo, a juicio de muchos analistas, una reacción contra esta deriva laicista y también contra esta deriva mercantilista de las celebraciones cristianas. Y me gustaría que escucharan al nuevo presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, hablar sobre la Navidad, las primeras Navidades que pasó en la Casa Blanca y cómo se esforzó y quiso subrayar que él sí felicitaba, al contrario que el anterior, la Navidad. And Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, right? Merry Christmas. That's right. They reminded me. We're going to start saying Merry Christmas again. How about all those department stores? They have the bells and they have the red walls and they have the snow, but they don't have Merry Christmas. Tenemos más imágenes de Donald Trump en las que se declara un defensor de los cristianos y, sobre todo, se declara hostil a todos los que le han declarado, dice, la guerra a la Navidad. Don't use the word Christmas because it's not politically correct. You go to department stores and they'll say Happy New Year and they'll say other things and it'll be red. They'll have it painted, but they don't say, well, guess what? We're saying Merry Christmas again. The miracle of Christmas. For Christians, we remember the story of Jesus, Mary and Joseph that began more than 2,000 years ago. As the book of Isaiah tells us, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father,
Prince of Peace. This good news is the greatest Christmas gift of all, the reason for our joy and the true source of our hope. Hablábamos, se refería antes Antonio al Frente Nacional en Francia intentando reivindicar, recuperar, quizá, por mejor decir, en el caso de Francia, las tradiciones cristianas. Vemos al presidente de los Estados Unidos también intentando recuperar la palabra, los símbolos y en realidad el concepto religioso. Alude directamente a Jesús de Nazaret. ¿Estamos viviendo, Carlos Esteban, un proceso de recuperación de las tradiciones, una reacción a otra reacción? Absolutamente. Esto es una cosa que hemos vivido, que se ha vivido en Estados Unidos sobre todo desde hace muchísimo tiempo. Son las guerras de la Navidad, en los periódicos y en las televisiones se hacían los chistes de tal, para un lado, para el otro, que si Merry Christmas, que si en tal sitio no te dicen, se ofenden. Bueno, siempre hay una asociación, la ADL o lo que sea, que pone una demanda porque ha dicho Feliz Navidad. Llevamos mucho tiempo en esto. Entonces, esto tiene mucho que ver, más que con mucho tiempo, por curiosidad, mucho tiempo desde los 70. Un poquito, casi, incluso diría que hacia los 80 ya, sí. Pero vamos, quiero decir, o sea, lo que es lo que se han llamado la guerra de la Navidad es relativamente más reciente, un par de décadas. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto ha ido muy junto con el crecimiento y la floración de lo políticamente correcto, de todo lo que no se puede decir. Yo creo que el gran tirón de este hombre, de Trump, ha sido como dar permiso a la América profunda para decir cosas que ya no se podían decir. Al flyover country, ¿no? Sí, exactamente. Esto será bueno, malo, regular, no entro en ello, pero para muchísimos americanos es... Nuestro presidente nos da permiso para seguir felicitando como han felicitado yo desde mi infancia, mi padre antes que yo y mi abuelo antes que yo. Creo que así lo veo yo, es decir, es Santiago. Una cosa no del todo religiosa. Bueno, yo creo que evidentemente las declaraciones de Trump son una reacción a este laicismo socialdemócrata hegemónico en el mundo occidental, conectado con esta cuestión posmoderna que he mencionado antes. Y yo además considero que poner constantemente desde ese laicismo socialdemócrata como ejemplo a Francia, donde precisamente hay un problema con el Islam tremendo, donde hay calles, que también es espacio público, donde se producen oraciones musulmanas en dirección a la Meca, que también es complicado orar a la Meca en una tierra donde se ha demostrado que es esférica, que son ciertamente preocupantes, porque la Ilustración francesa y el liberalismo francés no ha podido precisamente coartar con esa cuestión, con esa dialéctica entre religiones que se produce históricamente desde prácticamente hace unos 1400, 1500 años. Yo diría incluso que las felicitaciones por Twitter de Sánchez Iglesias son tremendamente irresponsables, incluso desde un punto de vista pragmático si se quiere apelar a los trabajadores españoles, al movimiento obrero, porque si la mayoría de tus trabajadores de tu país son católicos o culturalmente católicos, precisamente atentar contra determinadas ideas que esa mayoría social tiene es contraproducente para ti a la hora de conseguir el poder y de mantenerlo. Eso que está entendiendo ahora Errejón, por ejemplo. Sí, pero Errejón todavía tiene... Errejón, yo no sé si lo cree sinceramente o no, lo dudo. Eso es lo de menos. Pero no es lo de menos, no te creas, porque la cuestión aquí importante para mí señalar es que si tú no felicitas, siendo un cargo público, a la mayoría de tu población la Navidad o incluso la Semana Santa, y si lo haces pensando en la otredad posmoderna de Lyotard, como vamos a criticar los grandes relatos históricos, entre ellos el cristianismo, pues vamos a hablar de los otros, los renegados de la historia, que son los musulmanes, cosa que es absurda de decir, porque en el mundo hay 1.300 millones de musulmanes, es decir, es la segunda religión del mundo y creciendo, es una religión que ha generado imperios enormes, es una religión que abarca desde el África Occidental hasta Indonesia y desde Tartaristán hasta las Comoras. Es una religión con un montón de seguidores, interracial, intergeneracional, etcétera, pues no tener en cuenta ese tipo de disyuntivas, ese tipo de dialécticas, políticamente hablando, es irresponsable. Por eso yo creo que el gran problema del laicismo socialdemócrata, para distinguirlo de otras corrientes racionalistas, ateas, materialistas, etcétera, es que precisamente apelando a la libertad de conciencia no se da cuenta de que, primero, esa libertad de conciencia no es real, no ha existido nunca. La conciencia está completamente predeterminada por la cultura y por la historia en la que esa conciencia se ha insertado y se ha conformado. Y en segundo lugar, porque esa conciencia que se ha conformado históricamente, que suele ser nacional, que suele ser estatal o de clase, está en dialéctica con otras, incluso algunas de manera totalmente opuesta y visceral. La reacción que se produce por parte de un proteccionismo conservador que trata también de luchar contra esa mercantilización de determinadas tradiciones,
se produce pues, cuando los obreros estadounidenses ven a un señor que, además de defender sus tradiciones, les dice: no voy a dejar que ninguna fábrica de Estados Unidos del cinturón del cobre de Ohio se vaya a México, vamos a mantenerlas para mantener vuestros puestos de trabajo. Ahí los que tienen el problema no son precisamente los conservadores proteccionistas, lo digo para distinguirlos de otro tipo de conservadores. El que tiene el problema es las corrientes de izquierdas políticamente indefinidas que existen y que han perdido completamente el norte desde la caída de la URSS. Pero Santiago, es que esa izquierda, estoy en gran parte de acuerdo, pero es que esa izquierda es la que quiere ser así, es decir, es que han abandonado al trabajador nacional y han elegido al Islam. Es que bueno, más que al Islam han elegido las identidades... efectivamente, la posmodernidad. Las nuevas minorías oprimidas. De Estados Unidos, sí, por descontado. Las universidades americanas, por descontado. Pero es lo que ellos han hecho. Quiero decir que si tú vas, y eso tiene una traslación política, en Francia, de los votantes musulmanes, el 90%, casi el 90%, vota partidos de izquierda. Esa es la clave y esa es la cuestión. Siendo por eso ellos han abandonado al trabajador español. Porque ven a esos partidos como la puerta hacia otro tipo de estamos otra vez no porque sean progresistas. El trabajador francés de los barrios obreros, al final, el Partido Comunista francés ha perdido su hegemonía en esos barrios y ha ocupado el Frente Nacional, se llama de otra manera. Alianza Nacional, creo que se llama. No, Agrupación Nacional. Pero claro, efectivamente. No por eso, porque ha sido abandonado por la tradición izquierdista, ha desaparecido por completo. Y ha surgido una izquierda. Quiero que, en ese sentido, la reacción conservadora, una reacción global contra el globalismo, alguien podría definirlo así, en nuestro país parece haber descollado con Vox y parece que otros partidos, en particular el partido hegemónico en la derecha en nuestro país, que es el Partido Popular, parece ir en fin, siguiendo esa estela. Quiero que vean al actual secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, reivindicando algo que hasta hace muy poquito, cuando digo muy poquito es cuestión de meses, no de décadas, nadie hubiéramos podido imaginar que reivindicaba, que es todas las tradiciones, enumerándolas, verbalizándolas una por una, incluida la Navidad. Pero yo creo, alcalde, que has puesto a Murcia más allá que muchas capitales europeas en lo que a la celebración de la Navidad se refiere, porque nosotros celebramos la Navidad, ponemos el Belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste, que se aguante, porque nosotros somos españoles y celebramos la Navidad y la Semana Santa y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores y defendemos la caza y defendemos al que quiera ir a los toros que vaya y al que no le guste que no vaya, pero que no se prohíbe nada. Ya está bien. Ya está bien. Antonio, el movimiento laicista ve con preocupación esta reacción. Sí, por supuesto. Nosotros vemos con preocupación lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en estas declaraciones, porque retrotraernos es querer vincular, digamos, una identidad nacional, vincularlo a una religión, básicamente, y digamos, imponerlo frente a los demás y frente a la mayoría de la sociedad. Ese es el problema. Y además es un peligro, porque es volver a la creación de bloques políticos en torno a una entidad religiosa. Y esto es lo que se ha utilizado en Brasil, desgraciadamente es así, como han movilizado el evangelismo para ganar las elecciones, movilizando a las comunidades evangélicas para ganar y poner a un hombre fuerte, entre comillas, como presidente del gobierno. Lo mismo ha ocurrido en la alcaldía de Río de Janeiro. Esa identificación que hacen de la religión con tal. Yo pensaba, pero es evidente que me estoy equivocando, ¿no? O sea, que el Partido Popular en sus estatutos aparecía como un partido no confesional. Ahora me estoy dando cuenta que no, que es un partido católico. No, lo que está haciendo es una mala fotocopia de Vox. Es un partido católico y además, perdona, es un partido católico que así lo demuestra, incluso en un lenguaje totalmente popular. El Partido Popular ha sido todo, el Partido Popular. Esto y lo contrario. Perdonad un momento, porque, mirad, lo de Estados Unidos me da más pena aún. Porque evidentemente Estados Unidos parte de una constitución verdaderamente democrática, una constitución que su primera enmienda es precisamente que no se puede legislar ni sobre la religión ni sobre la expresión, que no puede haber ninguna para coartar esas libertades. Y que realmente el presidente de ese Estado
Un Estado que, por cierto, fue fundado por personas que no eran religiosas, en la gran mayoría de los casos. Entonces, claro, eso tiene que ver efectivamente también con un problema que va a tener a medio plazo Estados Unidos, que es que en Estados Unidos hay ya muchísimos católicos, que son ya otra identidad, y ahí va a haber un problema. Entonces, él se está, como bien decía Santiago, intentando, digamos, a los de las diferentes religiones y una sola fe, que es la verdadera religión de América, y ese es el hombre blanco, o sea, el heredero, digamos, del poblador anglosajón. Con dogmatismo. Carlos, esa es la idea. Vamos a ver, Antonio, es que es una cosa bastante sencilla, es decir, tú estás hablando de ese laicismo de neutralidad absoluta que hace que te preocupe mucho el mensaje de este señor de Murcia, que no sé qué. Teodoro García Egea. Y de Trump y tal, no sé qué, que te preocupa mucho. Bien, entonces tenemos por aquí laicismo, ese laicismo de neutralidad, y tenemos otra cosa que supongo que tú serás, que es demócrata. Claro, entonces si tú eres demócrata y lo que quieres es el voto de la gente, y aludiendo a esto, refiriéndote a esto, ganas votos, ¿qué está queriendo decir la gente con eso? Esa es la cuestión. La cuestión no es que el político no deba hacer esa identificación de la que tú hablas, de una religión o de los restos de una religión o de la culturización de una religión con lo que son las instituciones del Estado. Es que si al político democrático eso le va a dar votos, lo va a hacer, evidentemente. Bien. Y entonces esto es lo que estamos viendo ahora. Por eso el laicismo, en ese sentido absolutamente neutral, en el que no he creído nunca, porque me parece absolutamente evidente que se imponen dogmas y celebraciones y rituales a todo el mundo, pero bueno, incluso ese laicismo corre ese riesgo, es infinitamente frágil, es insostenible, porque siempre va a haber un tipo, aprovechado o no, que va a apelar a esos sentimientos tan profundos en la conciencia nacional de cualquier nación. Sí, sí. Y si con eso gana, pues adiós laicismo. Lo de Teodoro García Egea es un síntoma más que otra cosa. Y se está dirigiendo a la gente así porque sabe que la gente tiene esos sentimientos. Yo tengo pocas dudas acerca de Teodoro García Egea quiera lanzar ese mensaje político. Lo que está haciendo es por ocupar un espacio que en este momento Vox está imponiendo un debate en la sociedad española y se ha constituido un poco como el centro de todo el debate político. Y lo que intenta hacer es una impostura, lo que está haciendo, en mi opinión, porque además es grosero incluso. Está listando una serie de cosas que es lo que Vox ha puesto encima de la mesa. Probablemente él no crea en nada de eso, o sí, no lo sé, pero estoy seguro de que políticamente él preferiría no manejar eso, pero sabe que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque al final lo que hay es un pueblo que demanda eso. Si no existiera esa demanda, no lo haría. No tengas ninguna duda. Te voy a decir que además, en relación a este tema de Egea y de las últimas elecciones en Andalucía, también ha sido bochornoso la actitud del obispo de Córdoba, que ha salido diciendo, saludando el tema de Vox, etcétera. Es decir, hay un problema serio de intentar vincular las religiones a bloques ideológicos políticos. Evidentemente, en una democracia un señor puede decir que quiere hacer un partido católico, evidentemente, pero si es presidente del gobierno, si forma parte de una institución, como en este caso es Trump, que hace ese mensaje religioso, ahí está el problema. Y eso es lo que cota el laicismo. No que evidentemente él pueda hacer un partido religioso, como evidentemente y desgraciadamente vemos en Latinoamérica cómo se están creando opciones políticas verdaderamente religiosas. Porque la democracia es abierta y al final es un mercado y ese mercado funciona. Y por eso el laicismo no funciona. El fenómeno de Brasil es tan complejo y tan particular que a lo mejor puede que tenga conexiones con otros, pero está tan centrado en la propia historia brasileña. Es decir, Bolsonaro no tiene nada que ver en lo ideológico con el Frente Nacional ni con Trump. Económicamente es mucho más liberal y aperturista que el resto. Quiere acabar con el proteccionismo clásico brasileño. El apoyo que tiene sobre la Iglesia evangélica, precisamente, también es contra la Iglesia católica brasileña, porque los evangélicos son bastante más conservadores en lo moral y en lo económico que la Iglesia católica tradicional de allí. Sobre todo la brasileña. No todos, es cierto, porque ha habido también pastores evangélicos que se han posicionado contra Bolsonaro, pero es distinto. El tema aquí fundamental, y bueno, es ya distinto, sé que disculpa, pero evidentemente tiene una raíz religiosa, política, sí, evidente. Pero evangélica. Es que el problema, es cuando tú hablas de que no puede haber bloques geopolíticos o incluso dentro de un mismo país entre religiones,
Hombre, es que históricamente eso siempre se ha dado. Yo no estoy ni justificándolo ni nada, sino que estoy explicando un poco lo que es la historia. Es decir, las religiones son ideologías que se han, como cosmovisiones del mundo y de la realidad, se han organizado alrededor de clases sociales y de sociedades frente a otras. Las cruzadas era eso. Cuando Huntington teorizó el choque de civilizaciones, que también es muy criticable porque hay ciertos componentes ahí racistas en esa cosmovisión que tenía Huntington, estaba confrontando y asociando quizás erróneamente civilización con religión. Pero ¿qué ocurre? Que esos choques religiosos están ahí porque se han dado desde hace siglos. Y el gran problema es de determinados laicismos, o incluso de otras perspectivas no laicas, sino incluso religiosas, pero historicistas, es no entender que hay líneas en la historia que nos determinan completamente en el presente y que son muy difíciles de evadir. Entonces, ¿qué ocurre? Que una posición atea tiene que tomar también partido, en cierto sentido, por ver cuál religión es la que es la menos mala o la más racional a la hora de organizar una sociedad. Y por eso, por ejemplo, los ateos en Suecia, que hay muchos ateos porque el Partido Socialdemócrata ha gobernado muchos años y los ha generado, sin embargo están más cerca culturalmente del luteranismo tradicional sueco que de otro tipo de religiones, y de ahí que se produzcan esos choques con inmigración musulmana en Suecia por parte de gente que no tiene nada que ver con la religión o por gente que viene de un laicismo de corte protestante. Lo mismo está pasando en España, quiero decir... Santiago, ¿tú crees que, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Suecia, que es quizá uno de los países más secularizados de Europa? Sí. ¿Tú crees que la amenaza, entre comillas, islamista puede reactivar las religiones, la religión católica o la religión, en fin, el protestantismo en Europa? Hombre, ¿se puede dar ese fenómeno? Esas reacciones se están dando desde hace años. Es verdad que en algunos casos de una manera tremendamente extrema y violenta, como fue el caso de Anders Behring Breivik, no, pero eso es... que era una reacción religiosa desde un prisma protestante extremista, que consideraba que eran las juventudes del Partido Socialdemócrata de Noruega los que estaban abriendo las puertas al Islam y fue a matarlas. Es decir, es una reacción religiosa como diciendo... No, pero yo te hablo desde un punto de vista social, no la casuística de un criminal, de un terrorista. Te estoy hablando de si... el terrorista tiene una fe. El musulmán... Sí, pero no es representativo. El Islam... el advenimiento del Islam a Europa puede reactivar la religión. ¿Puede reactivar los elementos de identidad europeos? Obviamente, claro que sí, y de hecho lo está haciendo, no solamente en la esfera religiosa, pero es evidente que mucha gente se está volviendo a la identidad religiosa como reacción ante la usurpación de esa identidad propia. Antonio, el laicismo, ¿qué opinión tiene? Porque estamos asistiendo a un fenómeno en Europa que es el fenómeno de la inmigración, de los refugiados o presuntos refugiados, del Islam. Se acaba de presentar hace pocos días en España un partido íntegramente islámico. Es decir, el fenómeno del islamismo, que contiene también el fenómeno del yihadismo y de lo que entienden muchos europeos que es una amenaza contra su identidad y en particular contra su cosmovisión religiosa. ¿Cómo se posiciona ahí el laicismo? Bueno, vamos a ver, el laicismo, como digo, no es ninguna ideología, es un principio de la democracia. Y partiendo de esto, o sea, te puedo dar mi opinión, evidentemente. Pienso que hay un problema de xenofobia muy grande que tiene que ver con la raíz, digamos, colonial de Europa. Esto es muy importante para saber lo que está pasando. Esa raíz colonial, digamos, sobre todo en el Magreb, y el hecho de tener una gran población ya de origen de países musulmanes, segunda y tercera generaciones, es lo que, digamos, está produciendo esto. ¿Pero la xenofobia de quién a quién? No, perdona, ¿en qué dirección? Al mismo tiempo se están produciendo, porque, por ejemplo, la República Francesa, si la República no es capaz de integrar en los mismos derechos a poblaciones marginadas, se puede producir un fenómeno que se llama... Vamos a ver, esto sí que es un apriorismo absoluto. Deja de acabarle. Sí, efectivamente, porque si en ese momento se pueden producir efectivamente un repliego sobre la religión. De la misma manera que en Latinoamérica, si ha prosperado tanto el evangelismo, también tiene que ver con esto. Es decir, muchas veces el progreso de una religión tiene que ver con faltas de integración y lo que llamamos el comunitarismo de sociedades que se repliegan en la religión. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? La realidad es que Europa, cuando estaba discutiendo la Constitución Europea, digamos la Carta de Derechos Fundamentales de Europa, hubo una discusión muy interesante porque algunos querían poner en los preámbulos que las raíces, hacer una referencia a las raíces cristianas de Europa. Hubo ahí una gran discusión y finalmente no se puso
sobre todo en base a las presiones de Francia, entendiendo que la modernidad no tendría que tener una identificación, digamos, plantear una identificación de, digamos, la sociedad civil europea organizada, darla un contenido cristiano. Creo que es una cuestión de hecho, no es histórica. Eso es lo que... Un segundito, por favor. Es que no... el problema de Europa otra vez. Eso es lo que ha decidido Europa. No me está respondiendo, Antonio. Sí, sí. Entonces, lo que te digo es una cosa. Yo lo que observo es que poblaciones que profesan la religión islámica en toda Europa son motivo de chivo expiatorio de aquellos, digamos, ideologías, religiones que pretenden, digamos, volver a una especie de soberanía estatal más cerrada. Y por eso se da mucho en partidos católicos o partidos, digamos, como por ejemplo este del PP, que dice que no es católico, pero parece que lo es, donde, digamos, achaca una serie de problemas, dicen, de integración, etcétera. Esta posición no es laica, es cristianófoba. Es completamente cristianófoba, efectivamente. Absolutamente. Carlos Esteban. Un momento, Antonio, esto ya empieza en roza la parodia. Quiere decir que estamos hablando de Francia, que es el país que no solo tiene con esa ley espantosa de la que habéis hablado antes, el Estado más laico posible, el más integrador, el menos católico probablemente oficialmente, y que les ha acogido bastante bien. Es decir, que no ha sido perfecto, los seres humanos no somos perfectos, pero la integración ha sido... La integración francesa es un poco mitológica, porque siempre ha metido en banlieues, en guetos... Santiago, déjame un segundo, Santiago, termino enseguida, de verdad. Siempre se ha contrapuesto, y te dejo ya, siempre se ha contrapuesto la integración anglosajona a la francesa como la segunda a la mayor, pero es que realmente las dos se parecen mucho. Bueno, en realidad no solo esas, tienen cosas bastante interesantes. En toda Europa el procedimiento ha sido ese. Bien, entonces, claro, que decir que eso no sea un problema de una sociedad, de una organización que promueve el laicismo, que ese no sea un problema cuando estamos oyendo constantemente desde las fotos esas de las que habéis hablado, que ya no es parar la calle, y no estamos hablando de parar la calle pues en una fiesta, en una celebración del Eid al-Fitr o lo que sea, sino estamos hablando de la oración del viernes. El viernes. Todos los viernes te encuentras la calle cubierta. Desde eso como, instrucciones a los policías, oye, en el Ramadán no comáis. No comáis en público, no os toméis un café. Cosas de todo tipo, de decirles a los colegios que no tengan cerdo, etcétera, etcétera. Que me digas que, eso es el problema, es que es el racismo. Vamos a ver, es decir, eso no es el objetivo, no es ser en absoluto laico, es ser anticristiano. El Islam no es una raza, el Islam es una, vuelvo a decir, es una religión multirracial, donde además la inmensa mayoría de musulmanes no son árabes, están situados en el sudeste asiático, en Indonesia. Los grandes países no son árabes. Esos no nos tocan. Indonesia no es árabe, Irán no es árabe, Malasia, Turquía no es árabe. Y luego podríamos hablar de la península arábiga. Que hay entre los pueblos musulmanes. Lo que os quiero decir es que se ha desarrollado un discurso antimigratorio, llámalo como quieras, perdona que os diga, mezclado con el tema religioso, que como tú muy bien dices, efectivamente no es un problema, en fin, religioso, porque musulmanes hay muchas razas, pero no es el problema. El problema es que hay una serie de partidos en Europa que desarrollan un discurso antimigratorio y también basan, incluso por ejemplo, Marie Le Pen, lo que hace es un laicismo falso. Se envuelve en la bandera de Marianne para castigar a las chicas que no lleven el velo a las escuelas. El problema de que esos partidos tengan auge es que la izquierda no ha hecho sus deberes. Y no, perdonad que digo, esa exclusividad y esa xenofobia que esos partidos están planteando. Son partidos todos del mismo tamaño, que acusan a la globalización, digamos, del mismo tipo. Es perfecto, pero es o no... Pero eso lo que hacen es excluir a personas. Sí, y es o no perfectamente racional cuando ha sido algo que todos los partidos lo han pensado hasta hace nada, decir, queremos un control de nuestras fronteras y queremos decidir cuántos queremos preservar la soberanía y la democracia propia. Ni siquiera una cosa, no ya de los partidos de derecha moderada, de todos los partidos hace unos años. Se da también al Islam como una religión violenta, como una religión expansiva. Bueno, vamos a ver, es que la historia del Islam... Todas las religiones son violentas y expansivas, es que es su sino.
Es que ha sido así. Es que es lógico que las sociedades se defiendan cuando un tipo da un atentado y no al grito de Opa Athletic, es que gritan Allahu Akbar. Es que no somos nosotros los que lo hacen, son ellos. Y eso naturalmente genera un cierto rechazo, comprenderás que sea así. Son además poblaciones, en la mayoría de los casos, las poblaciones de este origen son inasimilables. Y eso, son inasimilables. Y eso se mezcla con muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, con los que se benefician del proceso de globalización y los que protestan, los perdedores de ese proceso de globalización. Está muy bien defenderlo cuando se es uno beneficiario de ese proceso, pero hay amplísimas masas en toda Europa que están siendo muy perjudicados por esos procesos de globalización que incluye una migración masiva. Y hay señores con nombres y apellidos que son quienes están promoviendo todo eso, naturalmente en el nombre de la sociedad multirracial, multiétnica, multicultural, que está siendo un absoluto desastre en Europa y que no está generando más que conflictos. Por supuesto, los grandes intereses se están beneficiando de ello porque, entre otras cosas, genera paro y deprime los salarios. En definitiva, digo, sobre el tema del Islam y la religión, el Estado tiene que ser laico y, por lo tanto, no tiene que reconocer a las religiones en este sentido, no tiene que reconocerlas oficialmente, no tiene que haber un reconocimiento oficial. Eso es la libertad de conciencia de todas las personas. Y, por lo tanto, los islámicos... Antonio, tampoco tiene que reconocer el color de pelo. Claro. Si tú estás diciendo, como dice Egea, que aquí nos gusta el Belén, etcétera, etcétera, y lo que más no nos gusta, está diciendo, y el señor de la religión musulmana nos importa un bledo. Eso es lo que está diciendo este señor. Yo no estoy diciendo lo que dice Egea. Egea está diciendo lo que digo yo. Y es la mayoría. Pero el PP es mayoritario en Ceuta y Melilla, le votan musulmanes. No veo yo ahí cuál es la contradicción en el Partido Popular en ese sentido. Cuando tiene que apelar en un determinado territorio a la gente con una religión determinada... Pues se quiere buscar una identidad, perdona que te diga, española, con el Belén y el jamón, no sé qué. Pero si el... Cuando evidentemente aquí hay personas que son islámicas... Antonio, si el PP es un partido globalista, es un partido más del sistema, no me plantees el PP como la bicha porque no tiene nada que ver con eso. El PP lo que está diciendo es impostar un discurso que, por supuesto, dudo mucho que se crea, porque es un discurso de defensa de lo propio cuando lo que está haciendo es perjudicar la propia identidad nacional. El PP es un partido que está pilotando una integración de España, un desarme de España y una sumisión de España a Bruselas. Por tanto, no se puede plantear al PP como que saque ni muchísimo menos, todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora, por dónde van los tiros en España y por dónde van los tiros en Europa, y eso es muy revelador y significativo, adopta un determinado discurso. Bueno, como hacen todos, más o menos. En definitiva, los discursos contra, digamos, que fomentan el odio de la religión islámica o de cualquier otra religión asociado a los problemas sociales, internacionales o lo que queráis, verdaderamente no contribuyen para nada, digamos, y ahí empieza ya el déficit del Estado laico si el Estado asume ese discurso. Porque si fuera verdad, vamos a ver, ¿por qué partimos de un apriorismo? Es decir, si yo quiero ser absolutamente imparcial, lo que veo es, voy a ver dónde me llevan las pruebas. Decir, no, es imposible que se pueda relacionar una religión con un problema social y tal. ¿Por qué voy a decir eso? Voy a partir de la nada, no sé nada, voy a mirar y voy a deducir de ello. Eso sería lo racional. Yo creo que han quedado bastante claras las posturas. Me gustaría ir despidiéndoos porque quiero cerrar el programa con un reportaje que ha hecho nuestra compañera Maribel de Jesús en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, donde se celebra la Navidad. Alguno pensará que de manera tradicional, pero desde luego de una manera muy feliz, muy festiva y también muy bonita, alejada de ese postmodernismo, de esos ejemplos postmodernos que hemos visto. Y, como digo, tradicional. Antes, despido a mis tertulianos de hoy. Antonio, ha sido un placer. Antonio Gómez, muchas gracias. Representante, portavoz, presidente de Europa Laica, sí. ¿No es así? Sí, sí. Santiago Hermesilla, como siempre, un placer. Mil gracias por estar aquí. Gracias y paz a los hombres de buena voluntad. Carlos Esteban, lo mismo digo. Mil gracias por estar aquí. Y Fernando Paz, ha sido un placer. Un placer y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Les dejo con este reportaje que estoy seguro que les gustará. Y además, si viven en Madrid o en la Comunidad de Madrid, quizás se animen a visitar Torrejón de Ardoz. Feliz Navidad. Torrejón de Ardoz es la capital europea de la Navidad. El Ayuntamiento ha creado 40 espacios temáticos, 2 kilómetros de recorrido en los que podemos encontrar 3 belenes, actividades, atracciones y espectáculos para que disfruten los más pequeños, pero también los más adultos. Todo ello, eso sí, en familia. Acompáñenos a descubrir cómo es la Navidad en Torrejón de Ardoz. El mayor paseo de la Navidad de España se encuentra en Torrejón, una zona que alberga tanto espacios tradicionales como vanguardistas. Todo el paseo navideño de Torrejón es muy bonito. O sea, está todo cuidado al detalle, hay una gran
hay un gran trabajo, ¿no?, detrás de todo, para que todo salga, para que toda la gente que pueda, tanto el torrejonero, sobre todo que es para la gente de Torrejón, pero para toda la gente que quiera venir y lo quiera observar, vea que pues eso, los matices, vea la decoración. En el Paseo de la Navidad podemos disfrutar, entre otras cosas, de la ciudad de los sueños con una pista de patinaje sobre hielo, trenes de Navidad, un árbol gigante, un fotocall para podernos hacer fotos en familia mientras disfrutamos escuchando villancicos. La Navidad consiste en conmemorar la Natividad de Jesucristo. En el Paseo de la Navidad no podía faltar un Belén y por ello cuenta con 3 grandes belenes que se pueden visitar de forma gratuita. A mi parecer, la Navidad va asociada a eso, ¿no? Un poquito a lo, pues, al Niño Jesús, ¿no? A lo que es los belenes, ¿no? Va todo unido en ese sentido. Los favoritos de los más pequeños son los guachis, gnomos navideños encargados de ayudar a los Reyes Magos. Sin duda, si vienen a Torrejón no se pueden perder. Una es el videomapping, que me parece espectacular, ¿sabes? Sobre todo por los niños, ¿no? La cara de los niños que cuando lo observan y lo ven y cómo está hecho, porque es una auténtica pasada. Esa Muerta Mágica, evidentemente, es un proyecto de luz y de sonido de la empresa Mariano Light, que es espectacular. Está orientado con efectos, ya te digo, luminosos, con un sonido musical acorde, todo conectado en un proyecto espectacular y es una auténtica pasada. Los ciudadanos, tras visitar el Gran Paseo de la Navidad, quedan maravillados y asombrados. Muy espectacular, muy bonito, muy bonito. Una maravilla, me gusta mucho. Y para todos los públicos, para todo, está muy bien. Es la primera vez que vengo y creo que repetiré. La verdad que muy bonito, ¿eh? Está muy bonito, muy entretenido y muy bonito. Si quieren vivir la magia de la Navidad, vivir el espíritu navideño y pasar un día en familia, visiten el Paseo de la Navidad de Torrejón de Ardoz.